Muy buenas tardes, bienvenidos a Playoff con un programa en el que tenemos esta semana un montón de temas interesantes que tratar. Venimos cargaditos de contenidos y eso que no hubo varios partidos en los equipos estrenos la pasada fin de semana. No jugó ni tanto la Alimerica Oviedo Baloncesto como el Corinto Gijón Basket, pero bueno, al final en el baloncesto siempre hay cosas de las que tratar. Tenemos, como os decíamos, muchos temas. Estamos ahí un poco desconcentrados porque nos ha dado muchos problemas el programa para el inicio de la grabación y estamos todavía como un poco ahí desconcentrados. Vamos a centrarnos y a no acelerarnos con lo que queremos decir. Vamos a saludar a nuestro compañero Julio Gutiérrez. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes a todos. Bueno, te veo y te escucho perfectamente. Y yo a ti también. Y como decíamos, vamos a volver a empezar. Vamos a volver a empezar. Muy buenas tardes. Eso, que tenemos un montón de temas de los que tratar, pero eso, vamos a hacerlo con calma, porque si nos aceleramos va a ser mucho peor. Y nada, vamos a entrar en materia, Julio, porque como estábamos comentando, hay mucho contenido, muchas noticias, mucha actualidad, muchas competiciones. Y vamos a empezar, como siempre, por la Leboro y por el Alimerca Oviedo Baloncesto. El pasado fin de semana no había competición por las ventanas FIBA. Con lo cual, bueno, el equipo de Trifon Pog ha tenido o va a tener 15 días para, digamos, o 2 semanas para preparar su partido ante Movistar Estudiantes este próximo domingo. Pero sí queremos, bueno, pues tocar algunos temas. Primero de todo, parece ser que Oliver Arteaga y Thorir Thorbjarnarsson van a llegar al partido ante Estudiantes. Yo creo que es una gran noticia, aunque evidentemente a lo mejor no lleguen todavía en el pico óptimo de forma, que todavía tendrán que ir poco a poco entrando en materia, sobre todo Thorir, que de hecho no ha debutado en lo que llamamos de competición. Pero bueno, 2 jugadores más para la rotación, Julio, y además 2 jugadores que bueno, Oliver ya lo sabemos, y Thorir se prevé también pues muy importante en esa rotación. Pues sí, por fin, bueno, parece que con algunos pequeños problemas físicos que todavía forman parte de la plantilla del Alimerca Oviedo, pues se va a poder disponer, yo creo que de todo el equipo. No sé si ahora mismo puede haber algún golpe, etcétera, pero bueno, yo creo que el entrenador va a poder disponer de todo el equipo por fin en esta temporada y bueno, pues veremos el rendimiento que se puede sacar de los jugadores. En ese sentido, bueno, Alonso Meana y Craig Lecesne tenían ahí sus problemas físicos también, es otra de las noticias, pero bueno, veremos si también pueden ser de la partida ante el equipo estudiantil, ante el equipo de Javier Rodríguez. Y sí que me gustaría, antes de entrar ya en lo que va a ser ese partido ante los Estudiantes, Julio, comentar, bueno, un poquito las últimas declaraciones y manifestaciones acerca de lo que es, bueno, la temporada de la Alimerca Oviedo Baloncesto. Ha habido una entrevista con Fernando Villavella en La Nueva España, bastante larga, y me gustaría que dieras tu valoración, tus impresiones después de haber leído la entrevista con Fernando. Bueno, yo creo que Fernando ha querido mandar un mensaje de tranquilidad porque así se lo transcribe también el entrenador, ¿no? Bueno, yo creo que ahora mismo, hombre, el mensaje es ese, pero bueno, yo creo que tiene que haber un cierto pozo de intranquilidad interior porque realmente la situación es complicada y se puede poner peor, ¿no? Y luego otra conclusión que saco es que evidentemente si hay que hacer algún tipo de remodelación, pues evidentemente se va a hacer y bueno, estará en función, como decía Fernando, de si el equipo evoluciona o involuciona, es decir, va todavía más para atrás. En ese caso habrá que meter bisturí y habrá que hacer cambios porque, bueno, evidentemente yo creo que la Alimerca Oviedo, como siempre decimos, no puede permitirse lujo o no debería permitirse lujo, debería intentarlo todo para no descender de categoría. Bueno, una de las frases más llamativas de Fernando Villavella en esa entrevista en La Nueva España era hablar de eso, precisamente de meter bisturí, pero más bien se refería a la plantilla. Parece ser que digamos, el que cuenta ahora con más garantías de permanecer en su puesto es el entrenador, es Trifon Pog. Y por otro lado, también otra de las partes, otra de las frases que comentaba el presidente del Oviedo Baloncesto, que me llamó la atención, fue la de que, bueno, que este año había muchas cosas nuevas y que quizás ese preparador físico y esos cambios en la preparación física que pudieron, bueno, que al ser entrenado gente nueva, digamos, en el puesto,
que pudo haber traído esas lesiones, pero bueno, yo ahí no sé muy bien cómo encajar esa afirmación, porque por muy nuevo que seas en un puesto, se supone que eres un profesional y que tienes que hacer una preparación física correcta. Otra cosa es lo que y evidentemente en conjunción con las directrices que te mande el entrenador, el primer entrenador del equipo, pero bueno, para ellos, para eso están las voces también del preparador físico, para enfocar, bueno, pues en lo que se puede hacer y en lo que no, ¿no? Bueno, yo tampoco lo terminé de entender mucho lo que quería decir exactamente Fernando con eso. Bueno, cuerpos técnicos hay muchísimas veces que son nuevos en equipos y eso no significa el acabose o no debería significar el acabose. Y si significase cosas negativas, pues yo creo que habría que, digamos, estudiar y valorar la actuación de ese cuerpo técnico, ¿no? Yo creo que también un poco lo dice Fernando en ese sentido, que a lo mejor, bueno, se pueden plantear evidentemente por lo menos dudas de por qué ha llegado a suceder este tipo de circunstancias, porque como él muy bien decía, prácticamente hubo tres situaciones de fascitis plantar prácticamente en una semana, que tampoco es muy normal que se produzcan, ¿no? Entonces, habría que mirar, entiendo yo, pues eso, desde la alimentación a lo mejor a la preparación física y, por supuesto, las cargas de trabajo, porque indudablemente en parte bueno, de las vicisitudes por las que ha ido pasando el Alimerca Oviedo, pues esas circunstancias están claramente detrás. Otro tema más relacionado con el Oviedo Baloncesto. En el programa, en la edición de ayer de Espacio OCB, el programa que analiza la actualidad del Alimerca Oviedo Baloncesto en AC Principado TV, en nuestros amigos de AC Principado TV, presentado por Gabri Gallego. Ayer estaban de tertulianos, hubo una tertulia todo el programa en la que estaban Antonio Lorca, periodista de la Nueva España, estaba Ferdi, una de las cabezas visibles del club desde hace muchos años, y también Pablo Peña, que bueno, otra persona muy ligada al Oviedo Baloncesto durante muchas temporadas. Y hubo dos afirmaciones de Ferdi que me llamaron la atención y que, bueno, con las que comulgo bastante. Una de ellas fue la que vino a decir que ya no valen más excusas. Ya el catálogo y el cupo de excusas ya se tiene que haber agotado y evidentemente a partir de ahora el rendimiento bueno, lo que da el equipo en la pista tiene que ser otro. Y también se habló del tema de Pumarín, hizo un desarrollo muy bueno de lo que había sido bueno, la asistencia a Pumarín y la evolución de esa asistencia a Pumarín con el paso de los años, cómo alcanzó su pico a lo mejor con la Copa Princesa, Julio, y luego, bueno, con el tema de la pandemia, evidentemente, vino a afectar porque además es una instalación pequeña en la que la gente luego tenía a lo mejor pues cierta reticencia a incorporarse, porque no es como estar en el Palacio de Deportes de Gijón o de otros sitios que tienes mucho más espacio de separación, ¿no? Y bueno, evidentemente, al respecto de la floja entrada que hubo ante Lleida, cosa que no se produjo ante Cáceres ni ante Burgos, pues bueno, sí que comentaba que lo achacaba un poco a la marcha del equipo y que el equipo tiene que volver a tirar de la afición, ¿no? E incluso hacía una reflexión muy buena, decía que durante todos estos años y los partidos de todas estas temporadas pasadas del Oviedo Baloncesto, a veces en el partido era el público en el que tiraba de la afición y otras veces la afición del público, pero siempre había ahí una simbiosis, ¿no? Y este año parece que esa simbiosis se puede haber resquebrajado un poco y hay que volver tiene que volver ese pegamento, que es lo que hemos hablado más veces. Sí, bueno, lo hemos hablado, evidentemente, porque yo creo que el Oviedo Baloncesto no se entiende sin Pumarín, por lo menos hasta ahora. Evidentemente, el club, si pretende crecer, pues al final tendrá que irse a otra instalación, pero siempre bajo el respaldo y el auspicio de la afición, ¿no? De nada sirve que te vayas al Palacio de los Deportes si al final pasas de tener, pues yo qué sé, 1.000 socios a tener 1.600. Ahí, quiero decir, entonces. Bueno, respecto a lo que dice Ferdi, yo creo que tiene bastante razón. El entrenador, justo antes del parón, indicaba que estas 2 semanas tenían que venir bien para terminar de cohesionar al equipo. Ahora, evidentemente, están prácticamente todos ya incorporados, digo, todos los jugadores, y por tanto,
el equipo debería mostrar lo mejor que tenga dentro. Veremos a ver si el entrenador consigue sacar el mayor rendimiento de sus jugadores. Y bueno, respecto a un poquitín incidiendo otra vez en el tema de Pumarín, lo hemos comentado. El día del Lérida nos sorprendió, primero, que cuando llegamos al pabellón prácticamente no había ningún tipo de ambiente fuera, cosa que en otros años era, vamos, imposible de ver. Y luego que la afición estaba como muy anestesiada, ¿no? Quizá porque, bueno, el comienzo deportivo del equipo no ha sido el de otros años. Y bueno, también es que igual, bueno, a lo largo de estos partidos, con independencia que se haya ganado o perdido, en este caso perdido, pues también la afición ha detectado que el equipo pues no termina tampoco de transmitir lo que transmitían otras plantillas en otras temporadas, ¿no? Y yo creo que un poco en conjunto pues supuso que hubiera una asistencia bastante pobre para lo que se jugaba el Oviedo en el partido contra el Lérida. En ese sentido, el próximo partido en casa ante Coruña se prevé clave, tanto a nivel de, evidentemente, competitivo, intentar sumar una victoria y sobre todo que vuelva la gente a Pumarín, que al final va a ser bien para todos. Pero vamos a hablar ya de lo que va a ser ese encuentro el próximo domingo a las 6:30 en el Wizzing Center, Movistar Estudiantes Alimerca Oviedo Baloncesto, con esas acotaciones que hacíamos de la incorporación posible de Oliver Arteaga, de Zori Zorbjarnason, las dudas de Alonso Meana y de Cresle Cesne, porque bueno, tienen esos problemas físicos. Evidentemente va a ser un partido muy difícil, Julio, no nos podemos engañar. El Oviedo está con 0 victorias, 6 derrotas. Estudiantes es uno de los equipos que está arriba con 5 victorias y tan solo un partido perdido. No sé muy bien cómo planteas este partido. ¿Y qué crees tú cuál sería el objetivo a conseguir para este partido, sabiendo de mano que bueno, hay que intentar ganar porque siempre hay una opción de ganar, pero conseguir la victoria va a ser muy difícil? Bueno, el objetivo es precisamente demostrar en la pista lo que decía el entrenador, ¿no? Que estas 2 semanas de parón tenían que servir para que el equipo mostrase una mayor cohesión y mostrase pues esos avances que se tienen que producir para empezar a ganar partidos. Yo no espero que el Alimerca Oviedo gane en el Wizzing, sinceramente lo digo, pero sí espero ver un Alimerca Oviedo diferente, mejor, más positivo, más cohesionado, mejor en defensa, mejor en ataque y que dé muestras de que en el siguiente partido que se disputa en casa se pueda ganar, ¿no? Yo es lo único a lo que aspiro en esta jornada es eso, Frank. Ya te digo, a ver, mejoría en el equipo, espero. Si no hay mejoría, pues evidentemente habrá que decirlo abiertamente. Y no espero, sinceramente, que se produzca un resultado positivo. Si se diera, magnífico, sería un espaldarazo importante y, bueno, te permitiría encarar el siguiente partido en casa con una dosis de confianza extra muy importante y incluso podría ser muy motivante también para la propia afición. Un Movistar Estudiantes dirigido por Javi Rodríguez, que un poco podemos contar de él que no se sepa ya, todo un viejo conocido en Pumarín, después de muchos años de ayudante y también de primer entrenador. Tiene una plantilla, Julio, pues hombre, no es a lo mejor de la top de la competición, que a lo mejor se podría corresponder a Andorra o Burgos, pero evidentemente es una plantilla de primer nivel. Bases: Hansel Atencia, Adam Sola y Eletón Tons Leimanis. De exteriores, escoltas y aleros: Rubén Domínguez, Héctor Aldrete, 2 canteranos, más Paul Jorgensen, otro ex OCB, y Mark Hughes. De ala pivos: Leonardo Demetrio, brasileño ya con muchos años en España, y Son Smith. Y por dentro, Kevin Larsen, Karamo Yaguara y el búlgaro Stoilov, otro chaval que ha estado ya varios años en la cantera estudiantil. Hombre, un equipo que evidentemente su líder es Kevin Larsen. Tiene jugadores muy anotadores como Jorgensen, Hughes, el propio Atencia, Sola, pero también un buen juego interior. Al final, estamos hablando de uno de los candidatos a luchar por el ascenso. Fíjate que yo creo que el Estudiantes tenía mejores plantillas otras temporadas y, sin embargo, en otras temporadas se pegó el batacazo, ¿no? Este año yo creo que tiene menos nombres, pero ha conjuntado un mejor equipo. De hecho, va 5-1 en la liga. Y yo creí, sinceramente lo pensaba, que el puesto se le podía venir un poco largo
a Javi Rodríguez, no porque dudase de su capacidad, sino porque la exigencia que tiene que tener Estudiantes, a pesar de lo que él dijo al principio de la temporada, que el objetivo no era el ascenso, evidentemente el objetivo de los Estudiantes tiene que ser el ascenso. Obligatoriamente tiene que luchar por eso, porque un club como el equipo madrileño no se puede permitir estar muchos años más en la Liga LEP, ¿no? Entonces, yo creo que está haciendo un muy buen papel Javi Rodríguez y se está adaptando mucho mejor de lo que yo creía, ya te digo, en un banquillo que es bastante caliente, bastante complicado. Y bueno, has dicho hay una playa de nombres importantes. Evidentemente el partido es muy complicado y más jugando fuera de casa. Bueno, el Oviedo tiene que intentar salir muy concentrado, que en algunos partidos se ha echado de menos eso. Y bueno, ver lo que se puede hacer. Sobre todo, ya te digo, intentar cohesionar al equipo, engranarlo y que dé muestras claras de ser un equipo que hasta ahora, salvo en contados momentos y situaciones, no lo ha sido. Y bueno, intentar pues eso, que este partido pues pueda servir un poco más de rodaje bien entendido para los siguientes compromisos que se avecinan, donde ahí ya sí va a haber la obligación de ganar. Pues ese es el partido de este próximo domingo ante ese Movistar Estudiantes, Julio. El resto de la jornada te voy a comentar los partidos que hay. Burgos-Guipúzcoa, un partido que creo que puede ser interesante porque Burgos no anda nada fino. Juaristi-Andorra, donde Andorra parece claro favorito. Un interesante Lleida-Alicante, que Alicante viene reforzado ahora con Nico Rakosevic y bueno, aspira yo creo que estará también en buenas posiciones. Palencia-Castellón, Coruña-Almansa, Melilla-Valladolid y dos partidos en la zona media-baja como son Cáceres-Cantabria y Orense-Albacete. Bueno, al final hay un poco de todo. Evidentemente, estos enfrentamientos entre equipos de la zona o rivales hipotéticos del Oviedo Baloncesto para la permanencia, a mí no me gusta nada porque sabes que uno de ellos por lo menos va a ganar. Uno de ellos por lo menos no, uno de ellos va a ganar y claro, van sumando, ¿no? O sea, evidentemente el otro no, el otro va a perder, pero no es como cuando cuando no hay enfrentamientos directos, que a lo mejor no, en esa jornada no gana ninguno. Pero bueno, también evidentemente el calendario también trae jornadas de todo tipo donde hay esos enfrentamientos y es imposible también pues luchar contra eso. Claro, es que el Oviedo no pudo aprovechar los enfrentamientos directos que tuvo hasta ahora. Evidentemente, los partidos de Albacete y de Cáceres estaban, y el de Juaristi, yo creo que estaban o debían estar marcados en rojo en el calendario, y de esos 3 partidos no se ganó ninguno. Pues ahora echamos de menos, pues eso, que no tener 1 o 2 victorias de esos partidos porque la situación se vería un poco diferente, sería además diferente, pero bueno, el caso es que no se pudo hacer, ¿no? Hombre, yo lo único que diría es que sería interesante que los equipos que están con una victoria perdieran, que creo que son Melilla y Orense. Y luego de los que tienen 2 victorias, pues que pierda uno. Hay bastantes equipos con 2, pues por lo menos que pierda 1 o 2 de esos equipos, ¿no? Porque de esa manera, bueno, pues se mantienen, digamos, las distancias, teniendo en cuenta que yo no espero acortarlas por la dificultad del partido del Alimerca Oviedo en Madrid, ¿no? Y luego encarar la siguiente jornada intentando ya, pues, hacer un asalto de todas las victorias que se puedan conseguir, porque el Oviedo ahora mismo está con un retraso clasificatorio importante. En esta liga es muy importante llevar 0 victorias en 6 partidos y hay que empezar a recuperar cuanto antes porque si no la situación ya se va a tornar irreversible. Pues así es, Julio. Eso es un poco lo que es el planteamiento de la próxima jornada. Será la 7ª jornada este fin de semana. Vamos a dar también alguna noticia del Herboro. Rolandas Yaxtas, que ha sido renovado 2 meses más con el Guipúzcoa Basket. En unas declaraciones del ala pivo lituano, exjugador del Oviedo Baloncesto, decía que había tenido ofertas de otros 3 equipos, pero que estaba muy a gusto en San Sebastián. Y bueno, nos alegramos mucho por él, un gran jugador. Y creo que Guipúzcoa este año está haciendo mejor temporada que la anterior campaña. Y bueno, veremos si ya sigue, al final termina el año en Guipúzcoa o no. Y por otro lado, Cantabria, que ha fichado un jugador muy interesante, Bunan Diaye, había sido cortado por Cáceres porque estaba de sustituto temporal de Carlos Toledo, que estaba lesionado. Es un alero de 30 años, 2 metros, internacional por Noruega. Jugador además, mira tú, la trayectoria que tiene, Julio. Pasó por Francia, por la NCAA, por los Sheffield Sharks de Inglaterra, Glasgow Rocks,
el Fylingen de Noruega, el Thor el año pasado, el equipo islandés donde promedió 14 puntos, 5 rebotes, y este año en Cáceres ha hecho 4 puntos por partido, pero con un 43% en triples, y varios de ellos los consiguió un Pumarín, fue un jugador clave en aquella victoria del Cáceres, precisamente el partido en el que el Oviedo Baloncesto tuvo más opciones de ganar de los que se llevan jugados hasta ahora, y yo creo que Cantabria, pese a que va 4-2, no ha dudado en reforzarse y le ha echado mano a Buna Ndiaye. Bueno, Ndiaye yo creo que fue el gran factor que desequilibró el partido de Pumarín porque, bueno, recuerdo que anotó 3 triples prácticamente seguidos y yo creo que de no haber estado acertado este jugador ese día, probablemente el Cáceres hubiera perdido, aun con la remontada que hizo al final, etcétera, o remontando esos 19 puntos, pero yo creo que no hubiera llegado. Esos 3 triples ayudaron mucho al equipo extremeño a poder remontar el resultado y ponerse por delante. Y yo creo que ahí estuvo la clave. Yo creo que es un jugador muy interesante, ha demostrado muy buenas maneras, por tanto es un jugador muy interesante para Cantabria. Y el tema de Yaxtas, pues bueno, es un jugador que lo conocemos bien por aquí, veterano, ha pasado por varios equipos de la Liga LEP y yo creo que, Guipúzcoa es una plaza venida menos, es verdad, porque hace pocos años estaba en la Liga ACB, ahora está en la Liga LEP, pero bueno, este año parece que a diferencia de otras temporadas, pues el equipo de San Sebastián, pues parece que puede andar por los puestos altos de la clasificación y yo creo que es un buen equipo para que esté Rolandas Yaxtas. Pues esa ha sido la de foro, Julio. Esta vez hemos dedicado menos tiempo porque no había jugado el OCB esta última semana y aparte porque tenemos un montón de temas de que tratar, como te digo. Vamos a hacer un pequeño repaso de cómo va la Ley Plata. Bueno, sabemos que este año no hay equipos asturianos, pero sí nos gusta cada 3 o 4 jornadas repasar un poquitín cómo van las clasificaciones. En el grupo este, Julio, fíjate lo que te voy a decir, el Tizona sigue líder invicto 6-0, pero es que ha ganado solo los 6 partidos por una media de más de 30 puntos de diferencia. Ojo a ese dato, ¿eh? Es un dato demoledor, más de 30 de media en sus victorias. La victoria más apurada fue por 11 puntos, pero bueno, hubo la famosa paliza histórica a la Roda y el resto también han sido auténticas masacres. Bueno, de todas formas, yo te digo una cosa, Fran. Normalmente estos equipos que a veces empiezan como tiros y que parece que se lo van a llevar todo de calle, cuidado porque la liga es muy complicada, la Ley Plata es muy complicada, no es nada fácil subir. Y bueno, cuando hay que estar bien es en los momentos claves de la temporada. Ahora, evidentemente, faltan bastantes jornadas como para poder mantener ese nivel, ¿no? Por lo tanto, está muy bien lo que van haciendo, ya tiene un colchón importante, pero bueno, vendrán las vacas flacas y veremos a ver cuánto de flacas aparecen por Burgos, porque ningún equipo es imposible que pueda mantener el nivel que está manteniendo el Tizona y bueno, en algún momento pues tiene que experimentar un bajón con total seguridad. Hombre, de todas formas, como diría el clásico, que le quiten lo bailado y bueno, hasta ahora la temporada ha sido evidentemente inmaculada. Bueno, hay que precisar que en la Ley Plata hay 2 grupos de 14 equipos, pero no sube directo ninguno. Los 2 primeros juegan la eliminatoria de campeones, el que gana, evidentemente sube, pero el que pierde queda reenganchado a los playoffs y claro, ahí eso es muy traicionero. De hecho, el año pasado, Benicarló, que fue uno de los equipos, bueno, revelación, luego se desinfló en los playoffs. Julio, en la conferencia oeste, después de Tizona, tenemos a Clavijo, el equipo de Genaro Díaz, 5-1, está haciendo una gran temporada, y con 4-2 Sornocha, Navarra y Algeciras, otro equipo, el Algeciras, que el año pasado estuvo en una zona baja y este año pues ha experimentado una gran mejora. En la conferencia este tenemos otro invicto, el Menorca, 6-0, un equipo que año tras año forma grandes plantillas, y con 4-2 el Prat, Gran Canaria B, San Antonio Ibiza, Benicarló precisamente y el Palma. Ahí tenemos 2 descendidos de la Oro como son Prat y Palma. El Huesca está mucho más abajo, están los 3 en la conferencia este. Bueno, por eso hablábamos antes de que la Liga de Plata es muy complicada y por eso, sería muy interesante que el Oviedo Baloncesto se mantuviera en la Limerca Oviedo en la Ley Oro, ¿no? Porque luego ya hemos visto, aquí tenemos ejemplos de los 3 equipos que han descendido el año pasado, el Peñas de Huesca ni aparece por los primeros puestos
y el Palma y el Prat mejor, pero el Palma a duras penas se mantiene en esas primeras posiciones y ya lleva 2 derrotas, ¿no? Por lo tanto, es una liga muy complicada, subir no es nada sencillo y bueno, pues estos datos que estamos mencionando pues dan fe de ello. El tema de la de plata es que hay muchos equipos y solo 3 plazas de ascenso y aparte de los favoritos, que siempre se forman 3 o 4 plantillas muy destacadas, siempre hay revelaciones. Y claro, está muy igualada y luego, aparte de los playoffs, recordad que los playoffs de la plata no son una serie de 5 a 5 partidos, es ida y vuelta. Y eso también es muy traicionero, ¿eh? Que el año pasado, por ejemplo, el Benicarló pagó un mal día en el partido de ida, no me acuerdo contra quién se eliminó de aquella. No sé si fue el Enrique Soler, era un equipo además de la zona baja de la otra conferencia, evidentemente. Tuvo un mal día, perdió 18, 19 puntos y luego en la vuelta no pudo remontar. Claro, por eso te digo que la gente no se puede pensar que, bajas del EP Oro y vas a subir el año siguiente sobrado porque, en general ningún deporte suele suceder eso, es muy difícil. Bajar un año y subir al siguiente y pues hay que procurar tomar las medidas oportunas para que eso no suceda y no tengas que meterte ahí en una situación complicada. En un berenjenal, como se suele decir. Efectivamente. Bueno, Julio, pasamos ahora ya a Liga EVA, vamos como un tiro, pero es que todavía nos queda mucho de lo que hablar, porque además la Liga EVA hoy viene potente, ¿eh? Corinto Gijón Basket no jugó este pasado fin de semana, tenía partido en la pista del Club Baloncesto de la Flecha, pero quedó aplazado para el martes 6 de diciembre. El martes festivo se jugará ese partido, pero sí jugaron los otros 2 equipos asturianos y hay noticia también del Corinto. Vamos a empezar con lo que hicieron los 2 equipos que sí disputaron sus encuentros. El Círculo Gijón, que ganó a uno de los que llegaban como invictos hasta esta jornada, el Chantada, 83-69, al descanso 42-34, pero el tercer cuarto fue clave, 25-13, Julio, ahí se rompió el partido, la ventaja se fue por encima de los 20 puntos. Hay que destacar 2 datos estadísticos, el Círculo hizo 10 de 22 en triples, que está muy bien, casi el 50%, y las 18 pérdidas del Chantada, ahí también el equipo gallego pues sembró parte de su derrota. Y otro dato muy importante, Chantada no pudo contar con su estrella, con Carlos Noguerol, ni con Chuchi Rodríguez, que tenía un esguince, aunque estuvimos hablando con él y nos comentaba que seguramente pueda ya jugar este próximo fin de semana, el gran Chuchi. Pero gran victoria del Círculo, aunque es evidentemente que Chantada estaba muy disminuido, porque además Chantada tiene un equipo con muy poca rotación, no tiene una plantilla de 7-8 jugadores, digamos, que son los que sacan las castañas del fuego, con gente muy joven, 2 chicos de 16 años en el banquillo, cuidado Julio, y otro de 17, la verdad que mucho mérito el equipo de Alberto Facián en ese sentido, pero una muy buena victoria para el Círculo, porque era un partido que yo definí en la previa que hice para el comercio como una especie de punto de inflexión, ¿no? Si ganabas te enganchabas a la parte de arriba, pero si perdías ya te quedabas un poco descolgado. Bueno, yo creo que incluso esa también era la idea del entrenador del Círculo, de Nacho Galán, ¿no? Que él mismo en las declaraciones previas comentaba que, era un muy buen test para saber exactamente a qué nivel estaban sus jugadores, ¿no? El equipo del Círculo. Yo creo que salió un buen partido, un muy buen partido, con un muy buen porcentaje de tiro de 3 y esas favorecido lógicamente por las bajas de Chantada y luego por las pérdidas de balón, porque a mí me parece que 18 pérdidas en un partido son evidentemente demasiadas. Y gran actuación, Julio, del montenegrino Milo Vukcevic, que hizo un auténtico partidazo. Te voy a dar los porcentajes de Vukcevic. Metió 31 puntos, hizo 6 de 8 en tiros de 2, 75%, 5 de 7 en triples y 4 de 5 en tiros libres. O sea, estuvo sembrado. 31 de valoración y solo no hizo una valoración más espectacular porque no cogió muchos rebotes ni provocó muchas faltas. Y se llega a ser un partido un poco más prolífico en otras facetas, se hubiera ido a los 40 de valoración. Siempre me acuerdo, siempre que sale algún jugador que se hace este tipo de partidos con estos porcentajes, etcétera, siempre me acuerdo de un jugador que ya sabes que para mí fue muy importante en el baloncesto asturiano, que fue Alejandro, antiguo jugador del CAU, del grupo, del Tradei Oviedo, que la verdad es que era un tirador increíble y a veces tenía unos porcentajes que metían miedo, Y cuando surge algún jugador en ese sentido me acuerdo de él, ¿no? Creo que hemos hablado de Alejandro bastantes veces. Tendremos que hablar incluso probablemente en alguno de esos programas retro.
bueno, la verdad es que la actuación del jugador pues fue impresionante. Yo creo que unos porcentajes increíbles y bueno, pues al final yo creo que fue un factor muy decisivo para esa victoria importante de Círculo. Luego también hay que destacar el resto del equipo, tuvo una aportación muy coral. Entre Necevich, Javi Lucas y Diagne consiguieron 24 rebotes entre esos tres jugadores. Luego Sandro Gasic y Ángel Moro, 8 puntos cada uno. Muy bien también en la dirección Samu Barros. Y reaparecieron que habían estado lesionados Alan Morchón y Hugo Bartolomé. La verdad que hizo el equipo de Nacho Galán un partido muy completo. Por parte de Chantada, su máximo encestador Dani Stefanuto, 24 puntos, 6 rebotes. Aliunes Sengor, el ex de Mieres, 18 puntos, 8 rebotes, gran partido de Ali. Y Cristian Iglesias, 11 puntos, 7 rebotes, pero si quitamos este trío, el resto de jugadores prácticamente no aportaron, Julio. Y el otro encuentro que se disputó ya de domingo, Grupo Covadonga 75, Construcciones Ribeira a Estrada 88. Según ves el resultado final, puedes pensar que fue una victoria bastante cómoda de Estrada, pero es que fue un partido con tantas alternativas. Tú fíjate, te voy a ir dando un poco cómo fue el desarrollo del partido. Empezó el grupo ganando 11-6, luego ahí se pasó, del 11-6 se pasó al 26-46 en el segundo cuarto, pero antes del descanso se había puesto el grupo 41-48, se había recortado de 20 a 7 puntos, ¿eh? Luego, en el tercer cuarto llegó a remontar el grupo y se puso uno arriba. Ahí le metieron un parcial de 2-10 y luego otro parcial de 5-12 y se perdió al final por 13 puntos. Y ahora te voy a dar también dos datos muy importantes. El grupo tenía 4 bajas. Pelayo García, que ya, bueno, es una lesión un poco grave. Y luego Antonio Adeba, Mario Pascal y Pablo Santiago, el escaso juego interior que tiene el grupo, no pudo contar con él y se pagó en los rebotes, 25-59. En la diferencia rebotadora fue brutal y claro, esa cantidad de segundas oportunidades e incluso terceras es imposible ganar un partido. Es que estás hablando de 34 rebotes de diferencia, Fran, que es una auténtica monstruosidad, ¿no? Porque eso, imagínate la cantidad de posiciones de diferencia que tienen con esos rebotes de diferencia, la cantidad de posiciones que tiene un equipo respecto al otro, ¿no? Bueno, yo creo que fue una derrota digna del grupo, que, bueno, un partido con una montaña rusa absoluta de emociones. Ahora gano yo, ahora ganas tú, vuelvo a ganar yo, me voy, se va el equipo contrario. Bueno, al final, hombre, yo creo que se dio el resultado lógico, aunque efectivamente, como tú muy bien dices, el partido estuvo muchísimo más ajustado e igualado de lo que indica el marcador final. Y fue una pena porque era un rival directo, pero claro, llegó el partido muy condicionado con esas bajas del grupo Covadonga. También hay que destacar, Julio, yo el tema de los rebotes, voy a poner un poco no sé, una interrogante de duda, porque a mí me extraña que haya esa diferencia de rebotes. Y es que además somos un jugador de Chantada, Luis García, que es un jugador exterior, si no me fallan los datos, que cogió 24 rebotes y eso, la verdad que se me hace un poco increíble. En el apartado, por cierto, también un arbitraje bastante polémico, bastantes juegos de faltas antideportivas y técnicas contra el equipo gijonés. Por parte del grupo, Diego Cuetos, 25 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias. Y Alejandro Cabal, 24 puntos con 4 de 10 en triples. Pero claro, entre ellos metieron 49 puntos. El resto de jugadores prácticamente no aportaron mucho en la anotación. Y en el Astrada hubo 5 jugadores que metieron más de 10 puntos. Julio, Samuel Pernas, 20 puntos, 6 rebotes. Pacheco, 17 puntos con 5 rebotes y 5 de 10 en triples. Y Luis García, que hizo 14 puntos, 24 rebotes y 36 de valoración. Bueno, por los datos que das, se deduce claramente que, bueno, la aportación del conjunto de Chantada fue superior a la aportación del grupo, donde básicamente hubo 2 jugadores. Estrada, Chantada no. Perdón, de Estrada. Estaba yo pensando en el partido de Círculo. Digo que fue superior a la aportación del grupo, donde básicamente contribuyeron 2 jugadores, ¿no? Cuando eso sucede, normalmente gana el equipo que evidentemente tiene una mayor aportación de sus jugadores. Puede darse alguna excepción, pero eso es lo normal y lo que desgraciadamente acabó sucediendo. Digo desgraciadamente porque, bueno, yo creo que el grupo estaría bien que consiguiera una victoria, por lo menos para que los jugadores, oye, pues salgan
un poco menos decaídos, a lo mejor, ¿no? Y tengan durante los partidos pues un poco más de confianza, ¿no? Que tenga un poquito más de moral y sobre todo que es una pena porque, como te digo, era un rival directo y bueno, que si se hubiera llegado en otras condiciones podría haber sido un partido asequible. Te vemos muy nervioso con el móvil, Julio. No, es que me estaba mandando ahí a la tablet ahí un panegírico y nada. No, ya estoy, ya lo he cerrado. Concéntrate porque estamos ahí hablando de temas muy importantes y luego igual dices cosas que te arrepientes. Y no, porque eso siempre está aquí, como decía un familiar mío, en el cacumen. Muy bien, muy bien. Julio, partido destacadísimo de esta jornada de la Liga EVA, pasado fin de semana, el domingo. Cultural Leonesa 88, Porriño 69, pero la noticia, bueno, aparte que la Cultural se quedó líder en solitario porque Chantada había perdido el día antes en Gijón, 3.490 espectadores en el Palacio de Deportes de León, una cifra auténticamente increíble en un partido de Liga EVA. Si juntamos la gente que metemos entre el Alimerca Oviedo Baloncesto, Círculo, Corinto Gijón Basket y Grupo Covadonga, pues en 2 semanas consecutivas, ¿no? Para que juegan todos en casa. Y el resto de equipos asturianos de otras categorías, yo creo que no llegamos a esos 3.500 espectadores, igual, además de largo. La verdad que qué envidia, ¿eh? Qué envidia ver cómo está resurgiendo el baloncesto en León. ¿Hay alguna voz crítica diciéndose que, bueno, diciendo que ahora como que es la moda y que estos son, digamos, gente que se sube al carro de la moda? Bueno, bendita moda. Bueno, será mucho mejor lo que tenemos aquí en Asturias, con canchas prácticamente vacías y algunos proyectos, bueno, en situación un poco cuestionable. Bueno, yo creo que las modas siempre son buenas porque yo recuerdo que precisamente... Pero menos el reggaetón. Bueno, ya, no, pero sí. Yo me refería a las modas deportivas, ¿no? Precisamente León se puso de moda casi a mediados de los 80 con el tema del baloncesto, aunque bueno, había habido otros equipos durante los años 70, etcétera, pero se puso de moda y mira tú dónde llegó el baloncesto León, ¿no? A estar muchos años en la Liga CB con jugadores importantes. Bueno, en Gijón también, cuando se creó el Gijón Baloncesto a primeros de los 80, yo recuerdo que se llenaba hasta las bombillas con incluso más gente de la que cabía en el pabellón de los deportes de la arena, ¿no? Incluso en la feria de muestras, ¿no? Y era el furor del baloncesto. Sí, bueno, la feria de muestras se jugó un año porque se estaba reformando el pabellón de la arena y se habilitó ahí una nave que había yo lo recuerdo perfectamente porque yo, bueno, de aquella hacía la corresponsalía de las crónicas para el diario Marca y recuerdo perfectamente haber estado toda aquella temporada en aquel pabellón, por llamarlo de una manera, pero que también se llenaba, ¿no? Es decir, que las modas... Perdona que te corte, Julio. ¿Cómo podías, algún día tienes que explicarnos cómo podías estar escribiendo para el diario Marca en esa edad que eras menor de edad, en esa época? Bueno, ahí ya estábamos hablando, sí, 17, 18 años. Bueno, pues por un poco herencia de mi padre, como siempre. Ah, bueno, ¿no? que ya tenías, yo no, pensé que eras más joven todavía. Y bueno, este hombre lo tenían cosiendo balones y escribiendo crónicas, como en un taller de Vietnam o algo de esto. Claro, yo creo que la temporada, tendría que mirarlo, la temporada del Pabellón de las Naciones fue o la 83-84 o la 84-85, que creo que fue la 84-85, porque yo ya tenía 18 años. Vale, entonces, pero bueno, lo que te quiero decir es que también se puso de moda el baloncesto, aunque bueno, baloncesto en Gijón siempre hubo, y el equipo del Gijón Baloncesto llegó a donde llegó también, ¿no? Quiero decirte que las modas no son malas y yo, vamos, aplaudo completamente que haya 3.000 y pico espectadores, casi 4.000, que en el pabellón de los deportes de León, pues que tiene una capacidad de 5.000, significa prácticamente el 80% de su capacidad llena, ¿no? El pabellón de los deportes de León es un pabellón muy coqueto, yo lo conozco bien, he ido ahí bastantes veces y bueno, aparte que León es una ciudad que me gusta mucho, ya de por sí, con lo ya cual somos dos, yo también me apunto a León. Claro, todo lo veo ya bajo el tamiz de lo que me gusta esa ciudad, tengo mucha familia también. Y bueno, pues la verdad es lo que te digo, ¿no? Es una envidia sana de ver cómo, pues efectivamente, el baloncesto León se dice, es que vuelve a haber ilusión por el baloncesto León. Ahí está la demostración de que eso es cierto. Las cosas se demuestran con hechos, no solamente con palabras. Y bueno, ahí para todas aquellas personas que pusieran un poco en entredicho que el baloncesto en León volvía a generar ilusión,
no hay nada más que ver el pabellón cómo estaba en estos partidos para certificar que eso efectivamente es así. Sea como sea, le guste a unos más o menos, se ha generado un proyecto que ha a su vez generado muchísima ilusión y los datos están ahí. Creo que de hecho, Julio, había más gente en este partido de baloncesto que en el último partido de la Cultural Leonesa de Liga. Creo que, no me hagas mucho caso, me pareció leer ese dato, ¿eh? Que eso es un dato muy fuerte, ¿eh? Claro, es que, ¿sabes lo que pasa? Que la Cultural Leonesa está ahí anclada en la segunda B, yo sigo llamándolo la segunda B, pues ahora no sé si lleva unos años, encima este año está horrible, claro, una temporada muy mala. Y no termina de hacer un proyecto que termine por luchar verdaderamente por el ascenso. Hay equipos que están pasando dificultades, mira lo que está pasando también con el Deportivo de La Coruña, ¿no? Por ejemplo, que es un ejemplo que siempre pongo yo. Y entonces, claro, aquí se ha partido de una categoría baja como es la Liga EVA, pero bueno, yo creo que se ha vendido también muy bien el producto con una muy buena plantilla y claro, los resultados están llegando y la gente se va enganchando. A lo mejor en el siguiente partido igual pasan de los 4.000. ¿Quién sabe? Y si se juegan el ascenso en un momento determinado o hay un partido súper importante, pues a lo mejor llenan el pabellón. Pero claro, llenar el pabellón de León es llenarlo con 5.000 personas, no es llenarlo con 1.500. Entonces, yo es lo que te decía antes. Creo sinceramente que esa ilusión que se dijo que había por León se está traduciendo claramente en hechos y, bueno, pues oye, aplaudir a la afición de León, que siempre ha habido bastante afición al baloncesto en León, la verdad, desde hace muchos años y bueno, pues ahora parece que vuelven otra vez un poco por sus fueros. Aparte con una plantilla bastante, bueno, pero solo tiene un jugador extranjero que es el argentino Fede Copes, o Copes, que no sé muy bien en realidad dónde se acentúa el apellido, pero como te digo, prácticamente pues el 80% son jugadores de León, surgidos en casa, y bueno, tiene mucho mérito, y yo estoy seguro que si el equipo se mete en fase de ascenso, León va a buscar ser una de las sedes, y yo ya vi una fase de ascenso ahí en Le Plata, con el proyecto de Agustinos, que era mucho más modesto, y puede ser espectacular. Incluso sería para apuntarse e ir a ver algún partido. No cabe ninguna duda que si se organiza una fase de ascenso en León, pues el pabellón va a estar, vamos a rebosar, como los mejores tiempos. Eso no me cabe ninguna duda porque, bueno, viendo lo que se está generando en lo que es la liga regular, pues imagínate lo que podría ser luchar ahí en tu terreno, digamos, en tu tierra y en tu localidad por poder ascender. Julio, clasificación. Cultural Leonesa líder, 6-0. Luego hablaremos otro poco más de la cultural. Chantada 5-1. Con 4-2 tenemos a Marín, Círculo y Porriño. 3-2 el Gijón Basket, que tiene un partido aplazado. 3-3 Obradoiro, Siria y Bosco. 2-4 Ávila, Santo Domingo Betanzos y Astrada. 0-5 La Flecha también con ese partido aplazado. Y 0-6 el Grupo Covadonga, que bueno, empieza a quedarse ya descolgado. Próxima jornada. Juegan todos de sábado, todos los equipos de Gijón. Sábado a las 6, Sol Galeo Bosco Salesianos, Círculo Gijón en Orense. A las 6:30, Ucoga Seguros Chantada, Grupo Covadonga. Y a las 8, Corinto Gijón Basket, Cultural Leonesa, precisamente. Ojo porque se está preparando también un desembarco importante de aficionados de León aquí a Gijón. El viaje ya sabemos que es muy corto. Y bueno, partidos un poco para todos los gustos, Julio. El grupo tiene un partido muy difícil en Chantada, no nos vamos a engañar. Círculo, que debería salir favorito en Orense, aunque como siempre digo, esos desplazamientos a Galicia son complicados. Y el Corinto Gijón Basket, que va a tener el reto de intentar doblegar al líder. Bueno, yo creo que el partido más asequible en teoría de los tres es el del Círculo. Evidentemente, yo creo que el grupo tiene pocas opciones sinceramente, de poder puntuar, de poder ganar en Chantada. Y yo veo bastante complicado que el Gijón Basket pueda ganar a la Cultural Leonesa porque, bueno, están sucediendo muchas cosas demasiadas en el equipo gijonés. La Cultural viene en una dinámica totalmente positiva, va a venir arropado, pues vete tú a saber, igual vienen 1.000 personas de León o 500 o 700. Siempre ha habido mucha tradición de aficionados de León que han venido a Gijón y viceversa, aficionados de Gijón que han ido a León, ¿no? Yo creo que ahí en ese sentido ha habido un trasvase bastante importante de aficiones y realmente veo dos partidos muy complicados de Gijón Basket y de grupo y un partido más asequible que debería ganar el del Círculo. De hecho, aquí se jugó en el Palacio de Deportes de Gijón
un año jugó el Osasuna León un partido de liga ante el Juventud de Murcia, que lo fui yo a ver en la ACB. No sé si tenían la cancha cerrada, clausurada, o que estaban en obras, alguna movida había en el Palacio de Deportes de León. Y jugaron aquí un partido a principios de temporada. Bueno, estaba casi lleno el Palacio de Deportes. Y cuando incluso se jugaba en la arena, siempre que venía el Osasuna, lo que dices tú, traía mucha afición. Julio, el Corinto, por cierto, otro partido muy interesante de esta próxima jornada, Porriño Marín, dos equipos también de la zona alta de la tabla, y donde sí hay noticias en el Corinto Gijón Basket. Recordad que, por cierto, desde la marcha de Vicente Álvarez se ganaron los dos partidos que se han jugado, ante Círculo y ante Grupo Covadonga, los dos derbis. Ahora viene la prueba de fuego con la Cultural Leonesa, pero el equipo rojiblanco que el lunes anunciaba la incorporación del jugador que viene a sustituir en cierto modo a Fernando Noval. Ya sabemos que no va a ser lo mismo, salvo que sea un auténtico bombazo. Se trata del alero o ala pívot senegalés Cheikh Kebe, 25 años, 206, procede de la Universidad de Florida Memorial, que juega en la NAIA, no en la NCAA ni en la segunda división de la NCAA. Es una asociación universitaria mucho más modesta. En los últimos 3 partidos ha jugado 76, pero en las últimas 3 temporadas ha jugado 76 partidos y nos ha promediado 7 puntos, 5 rebotes y una asistencia y 34% en triples. Es un jugador con muy buen físico, 2.06 además parecen reales por lo que hemos visto en los vídeos, con buenas condiciones físicas, como te digo, puede intimidar en defensa y un buen tiro de 3. Pero bueno, evidentemente habrá que abrir el melón, ver lo que puede aportar aquí en Liga EVA. Pero bueno, ¿qué crees tú que puede significar la llegada de Cheikh Kebe al Corinto Gijón Basket? Bueno, por lo menos sustituir numéricamente a Fernando Noval, porque bueno, hasta ahora pues no se había producido esa circunstancia. Y luego a nivel deportivo veremos, ¿no? Porque bueno, es un jugador sin ninguna experiencia fuera del tema universitario que has comentado tú. Y es un jugador que, bueno, tiene aparentemente buenas condiciones físicas, pero, bueno, en el mundo del baloncesto se necesita en muchas ocasiones algo más, ¿no? Es decir, solamente con buen físico, pues a lo mejor a veces no te llega. También es verdad que vas a competir en una liga que, bueno, no es la Liga ACB ni es la Liga LEP Oro, es la Liga EVA, pero bueno, hay que aportar cosas, ¿no? Veremos a ver, según vaya jugando el jugador en los partidos, a ver cómo se va desenvolviendo. Tiene unos números relativamente interesantes en tiros de 3 y luego también tiene la estatura, ¿no? Que realmente en esta competición debería ser un factor importante. No sé, un poquitín, si esto fuera una quiniela y me pidieras un pronóstico, te pondría 1X o 2. Son triple. Sí, porque realmente es de estos resultados que no sabes realmente si decantarte por una cosa o por la otra hasta que no se vaya viendo el juego. Se espera que Cheikh Kebe debute ante la Cultural Leonesa, aunque evidentemente llevará muy poco tiempo entrenando con el equipo de Juan Fran Arias. Pero bueno, veremos ya las primeras impresiones que nos deja el jugador senegalés, que por cierto se suma a su compatriota a Seikou Conte, con lo cual va a haber hay dos senegaleses en la plantilla del Corinto Gijón Basket. Julio, terminamos Liga EVA, pasamos a la Primera Nacional masculina. Si te parece, vamos a ir comentando partido a partido porque está apasionante esta competición este año y ya verás que va a haber algún resultado que te va a llamar la atención. Sexta jornada de la competición, empezamos el repaso con el partido Pumarín Círculo 68, Alecar Atlética Vilesina 81, tenía una salida, bueno, peligrosa de Alecar, la resolvió con oficio. Por parte de Pumarín, Raúl González, 20 puntos, 12 rebotes, Álvaro García, 18, y los destacados en la Atlética, Rubén Ariza, 22.6 rebotes, y Javi Quirós con 16. Bueno, yo creo que ahí el equipo vilesino hizo valer un poquitín su veteranía y al final se llevó un partido en una salida complicada, como tú vaticinabas, y bueno, consiguió una victoria yo creo que importante. Archivo 69, Gijón Basket B 77, el equipo gijonés que se impuso por 8 puntos. En el Archivo, Pedro Ríos, 15.7 rebotes. Nacho Campamor, uno de los hijos de Antonio Campamor, 14 puntos, 12 rebotes. Y por parte de Gijón Basket, Cristian de los Santos, 17.7 rebotes. Y ojo a Samuel Piñera, que se fue a los 15 puntos, 15 rebotes. Una auténtica marca. Bueno, pues una victoria
de prestigio, digamos, del Gijón Basket, porque la cancha del Archivo nunca es fácil y, bueno, pues ha conseguido ganar este partido y ya te digo, en una cancha que tradicionalmente se suele hacer muy complicada a los rivales. Universidad de Oviedo, líder, que no falló, 87-67 ante el Avilés Sur. Y es que en el equipo colegial destacaron Raúl Quirós, el gentleman, con 21 puntos. Y ojo a Mario García Conde, 17 puntos, 25 de valoración. Por parte de Avilés Sur, Diego Chicharro, su máximo encestador, con 15. Pero el líder, Julio, que sigue contando todos sus partidos por victorias y ya van 5. Sí, bueno, yo creo que fue muy superior al equipo de Avilés y, bueno, lo plasmó en la pista y bueno, al final, pues, lógicamente cuando un equipo es bastante superior a otro, pues normalmente las diferencias finales suelen reflejar esa diferencia que hay de potencial y, bueno, yo creo que el otro día, pues, el CAU, pues, así lo hizo. A la quinta llegó la vencida, Julio. Castrillón 69, Navia 77. Por fin se estrenó el Navia. Ya no tenemos ningún equipo sin victorias. En Castrillón, Sergio García 20.7 rebotes. Y en Navia destacaron varios jugadores. Sergio Álvarez Potter 19 puntos. Jorge Dacal 16. Pablo González Peix 16 puntos, 14 rebotes, 25 de valoración. Por cierto, victoria que le dedican a su compañero Mario González Yardo, operado estos días, creo que fue ayer, antes de ayer, de la rodilla, una lesión muy grave. Esperemos que Yardo esté dentro de poco otra vez en las pistas y haciendo esos mates espectaculares, pero como te decía Julio, el Navia que por fin rompió la mala racha. Bueno, estaba claro que más temprano que tarde, pues el equipo naviego tenía que conseguir una victoria. Lo consiguió en una pista, bueno, también ciertamente complicada. Y bueno, pues ahora una vez logra esa primera victoria, pues supongo que el equipo del Occidente se habrá llenado de moral y bueno, esperará conseguir victorias en los próximos partidos. Y por último, Grupo Covadonga B 64, Noreña 79. Y ojo que en Noreña ya podemos poner la etiqueta de equipo revelación, un recién ascendido, que ya verás en qué puesto está. Por parte del equipo grupista, que no está acabando de, también recién ascendido, pero no está acabando de cogerle el pulso a la categoría. Los mejores fueron Pedro Gutiérrez, 20 puntos, y Elías Fernández, 17. Y en el Noreña tenemos al MVP de la jornada, Luis Toribio, 18 puntos, 11 rebotes, 26 de valoración. Y Bebe Capellán, 17 puntos, Julio. Bueno, pues fíjate, un equipo recién ascendido como Noreña, que está haciendo una temporada, yo creo que buenísima, y bueno, consiguió una victoria que, bueno, pudiera parecer que la cancha fuera propicia para ello, pero bueno, no lo era tanto y bueno, pues al final otra victoria más de prestigio para el equipo Condal de Noreña y bueno, pues nada, a seguir sumando, porque cuando un equipo se mete en estas dinámicas positivas, da igual de dónde venga. Es decir, aunque seas un recién ascendido, pues, oyes, puedes seguir ganando y ganando. Hay que aprovechar el tirón. Me gustó eso del equipo Condal, Julio, me lo apunto. Descansó el Colegio San Fernando y ahora te voy a decir cómo va la clasificación. Universidad de Oviedo 5-0, Alecar Atlética Vilesina 5-1, Gijón Basket B 4-1, Lupa Motors Noreña, que está cuarto con el Archivo 3-3. Fíjate, por eso te digo que Noreña ya tenemos que poner la etiqueta de equipo revelación, está compartiendo la cuarta plaza. Luego tenemos Pumarín Círculo, Colegio San Fernando 2-3, Avilés Sur y Castrillón 2-4 y Grupo Covadonga B y Navia 1-4. Si te das cuenta, quitando los tres primeros, están el resto de equipos, hay 8 equipos muy compactados. Próxima jornada, Julio, este próximo fin de semana. La verdad que no sé qué le ha dado esta próxima jornada a los equipos, porque madrugan, hay partidos en los horarios, bueno, prácticamente van a tener, no se va a poder dormir la siesta, ¿eh? Sábado a las 4, Navia Archivo, un Navia que suele jugar bastante más tarde, esta vez no sé por qué juega tan temprano. Sábado también a las 4, Avilés Sur Pumarín, que el Avilés Sur suele jugar a las 8. Sábado 5 menos cuarto, partidazo, Gijón Basket B, Universidad de Oviedo, ojo a ese partido, en Gijón Sur. Domingo a las 6, Colegio San Fernando, Castrillón, derbi comarcal. Y domingo a las 8, Alecar Atlética Vilesina, Grupo Covadonga B, descansará precisamente en Lupa Motors Noreña. Bueno, pues pendientes de no tengo una contestación para el tema de los horarios, Fran, porque bueno, a veces, hombre, yo creo que a veces
Mira, por ejemplo, has mencionado que hay un partido el domingo a las 8 de la tarde, la Atlética Vilesina contra el Grupo, si no Sí. he escuchado mal. Hombre, un domingo a las 8 de la tarde a mí me parece igual un poco tarde, ¿no? Porque, bueno, el lunes hay que madrugar y tal, ¿no? Y luego, los partidos a las 4 me parecen demasiado temprano porque, bueno, casi no te da tiempo ni a comer ni a nada. Entonces, bueno, hay un partido muy interesante que es ese partido que juega el CAU en la pista Gijón Basket B. del Gijón Basket, donde ahí tendrá que poner todo su arsenal y todo su potencial para ganar y para seguir invicto. Yo creo que ese es el partido de la jornada. Sí, es el partido de la jornada, sin duda. Yo creo que también a veces esto de los horarios va según la disponibilidad de las pistas que hay, porque a veces también juegan otros equipos, ¿no? Pero, y también este Gijón Basket, acuérdate que el Gijón Basket juega el sábado a las 8 el primer equipo ante la Cultural Leonesa. Claro. Entonces, lo lógico es que se juegue primero usted de fila, que es en Gijón Sur, recordemos, y un partido que la verdad apetece mucho ir a ver. Pasamos a la Primera Nacional Femenina, Julio, jornada 10ª. Fíjate, la Primera Nacional Femenina van, iba a decir una palabra muy fea, pero es que van a toda leche, vaya. Van en la jornada 10ª cuando en la Lebro vamos en la jornada 6ª. Yo no sé por qué hay tanta prisa este año en la Primera Nacional Femenina, pero bueno, vamos como motos. Resultados, Julio. Derbi asturiano, Universidad de Oviedo 62, Alecar Atlética Vilesina 50, el equipo colegial que sumó la victoria. 6 Donadal de Vigo 71, Grupo Covadonga 37, nueva derrota bastante clara del Grupo Covadonga. Y el partidazo de la jornada, Azba 57, Peleteiro 42, sexta victoria consecutiva del Azba y además por 15 puntos. Descansó el Fodeva y bueno, el Azba que demuestra que está en un momento de forma muy dulce, como te digo, 6 victorias consecutivas y ha destronado a todo un Peleteiro. Bueno, sí, el partido de la jornada, efectivamente llegó un muy buen momento para el Azba, que comenzó un tanto titubeante la temporada, pero bueno, ahora ha conseguido ya, parece que encajar todas las piezas bien y bueno, está en un momento dulce, ¿no? Se cargó por el camino en ese momento dulce al Peleteiro y bueno, muy bien por ellas. Y luego, pues nada, confirmar la tendencia del CAU, que igual que pierde todo fuera, pues gana todo en casa. Sí, señor. Y ahora te voy a decir cómo va la clasificación, porque es espectacular cómo están los 6 primeros equipos. Tenemos 4 equipos empatados en cabeza. Azba, Peleteiro, Carmelitas y 6 Donadal, 7-2. Y luego tenemos Institutos de Compostela y Cafés Candelas de Lugo, 7-3, porque no han descansado todavía. Con lo cual hay 6 equipos prácticamente en un pelotón. Luego el resto de equipos asturianos, Fodeva 5-4, el Universidad de Oviedo 4-5, Atlética Vilesina 2-7 y Grupo Covadonga 0-9. Próxima jornada, que es la jornada 11, no hay ningún equipo asturiano que descansa, te voy a dar una alegría por esta ocasión. Tenemos sábado a las 7:30, Codigalco Carmelitas Fodeva, difícil salida a Orense. Sábado a las 8, otro buen partido en el Quirinal, Azba 6 Donadal, dos de los equipos que están empatados con 7-2. Domingo 12:30, Alecar Atlética Vilesina, Arsil, el filial del equipo pontevedrés. Y domingo a las 4, otro derbi asturiano más, Grupo Covadonga, Universidad de Oviedo. Bueno, pues mira, una buena oportunidad para el CAU para ganar su primer partido fuera de casa, a costa de un grupo que está realmente mal. Y luego ese partido del Azba, que juega contra el 6 Donadal, que bueno, puede permitir descolgar un poquitín a un rival directo y permitir seguir en esa dinámica positiva que está siguiendo y a ver si consigue la 7ª consecutiva. Una jornada muy interesante también en la Primera Nacional Femenina. También se ha complicado la complicada salida de Fodeva a la pista del Carmelitas. Julio, cerramos capítulo de baloncesto asturiano. Esta vez nos hemos ido casi a 59 minutos de programa y pasamos a hablar de la Euroliga. En la semana pasada hubo jornada, no se alteró la Euroliga más que, bueno, el partido que se había, el duelo italiano que se había adelantado, pero las ventanas FIBA que no alteraron el desarrollo de la competición. Y vamos a repasar muy rápido los resultados de los equipos españoles. Real Madrid 94, Anadolu Efes 85, Maccabi Tel Aviv 79, Fútbol Club Barcelona 86, Panathinaikos 98, Cazú Baskonia 83 y Valencia Basket 89, Mónaco 84, 3 victorias, 1 derrota. El Madrid que doblegó a un Anadolu Efes en plena crisis en el concierto europeo, hay que decirlo así.
El Barça, que sumó una victoria muy valiosa en Tel Aviv, que hacía muchos años que no se ganaba en la mano de Elías. Gran victoria también de Valencia ante Mónaco, ante uno de los equipos de moda también en el baloncesto continental. Y esta vez el Baskonia, que es un poco también guadiana, ¿no? Alterna grandes partidos en casa con debacles fuera. Ya había perdido de paliza en la pista del Villerban. Y esta vez jugaba ante Panathinaikos, que es de los equipos más flojos, y es que además encajó 98 puntos, Julio. Con lo cual, su entrenador Joan Peñarroya estará contento, entre comillas, porque es con lo exigente que es este entrenador y con lo protestón que es, pues la verdad es que se habrá llevado un buen cabreo, ¿no? Bueno, yo creo que el Madrid, aunque hubo un momento que parecía que se iba del partido y el EFES se metía en él, bueno, pues al final yo creo que de una manera justa consiguió la victoria, una victoria importante porque, bueno, ahora mismo deja al EFES con 2 victorias y 5 derrotas, ¿no? Aunque yo soy de los que piensa que el EFES va a ir para arriba y al final se va a meter sin problema o sin mayor problema entre esos 8 primeros. Y como al EFES le da igual tener el factor cancha a favor que en contra por el potencial, por la plantilla que tiene, pues al final conseguirá llegar a la Final Four con total seguridad. Pero bueno, ya tiene 5 derrotas. Victoria de prestigio del Barcelona en una cancha siempre muy complicada, el pabellón de la mano de Elías desde que yo sigo el baloncesto, mediados de los 70, pues ya era una cancha prácticamente inexpugnable, incluso para grandes equipos como el Madrid o el Barcelona. Y luego el otro partido, bueno, el Valencia consiguió destronar a uno de los líderes, que era el Mónaco, ¿no? Y que venía en muy buena dinámica y, bueno, pues también una victoria de prestigio importante para el equipo de Alex Mumbrú. Pues con esto tenemos la clasificación encabezada por Fenerbahce, que tras esa derrota de Mónaco se vuelve a quedar líder en solitario 6-1. Con 5-2 tenemos Olympiacos, Fútbol Club Barcelona y Mónaco, Real Madrid, Baskonia, Valencia Basket, Zalgiris y Maccabi 4-3. Hay que destacar que están los 4 equipos españoles entre los 7 primeros, aunque bueno, hay varios empatados con 4 victorias. El Madrid, Baskonia y Valencia, como te digo, con Zalgiris y Maccabi. Luego tenemos con 3 victorias Alba Berlín, Partizan, Milán, Villerban y Virtus Bolonia, con 2 Anadolu Efes, Bayern de Múnich y Panathinaikos, y con una estrella roja que, por cierto, tiene un nuevo entrenador en la persona de Dusko Ivanovic, que tampoco necesita presentación, todo un perro viejo del baloncesto europeo y, bueno, sobre todo muchos años en España, en el Baskonia y en el Barça. Sí, bueno, Ivanovic es un entrenador ya veterano y, bueno, intentando reconducir un poquitín la nave de la Estrella Roja, que, bueno, parecía que iba un tanto bastante a la deriva y, bueno, pues con la experiencia de Ivanovic, pues evidentemente seguramente se podrá reconducir. Próxima jornada. Mañana comienza ya el Cacao a las 6:30 de la tarde. Anadolu Efes Fútbol Club Barcelona, también otro partidazo más. En esta Euroliga hay partidazos cada jornada, como es obvio. También jueves, a las 8:30, Virtus Bolonia, Valencia Basket, 9 menos cuarto, Real Madrid, Alba Berlín. Y el viernes a las 7, Mónaco, Cazú, Baskonia. También destacan otros partidos. El del líder, Fenerbahce, reciban al Panathinaikos. Parece que es un partido asequible para el equipo de Itudis. O hay un Partizan Maccabi también bastante interesante, Julio. Bueno, pues de los equipos españoles voy a hacer una quiniela. Yo creo que el Barcelona va a perder en Estambul. Creo que el Baskonia, me dijiste que jugaba en Mónaco, creo que va a perder en Mónaco. El Valencia, me decías que jugaba en Bolonia. ¿Perdona? En Bolonia. En Bolonia. Probable derrota y la verdad es que solamente veo como ganador al Madrid, pero básicamente porque juega en casa. Es que es el único que juega en casa de los 4. Claro. Todos tienen partidos muy difíciles por unas razones o por otras y bueno, pues veremos a ver cómo se desenvuelven, pero en general es una jornada muy complicada para los equipos españoles. Pues eso es la Euroliga. Vamos a cambiar de tercio, Julio. Pasamos a hablar de la Copa del Mundo año 2025. No me hagas la rima fácil, por favor. No te la digo, pero la pienso. La piensas, ¿no? Sabía que eres una persona malévola y maliciosa, Julio. Siempre estoy maquinando. Siempre. Bueno, lo que sí te puedo comentar es que esta Copa del Mundo se va a disputar en Filipinas, Japón e Indonesia, pero por estas cosas del deporte moderno
Indonesia no va a participar. Evidentemente es un país con muy poco nivel baloncestístico, entonces Indonesia es que no participa ni en la fase de clasificación. Es un cachondeo auténtico. Coño, por lo menos Que darles la conste, oportunidad de jugarla, ¿no? que conste que hay liga en Indonesia, que yo, como todo el mundo sabe, pues este tipo de ligas de pues esas zonas de Taiwán, China Taipei, Filipinas, Malasia, todas esas localizaciones del mundo, pues suelo seguir un poquitín las ligas y la verdad es que hay liga en Indonesia. No son equipos que incluso tienen americanos, tienen extranjeros. Hombre, no son ligas tan potentes, bueno, entiéndaseme esto, como la Liga Filipina, que alguien puede pensar, bueno, ¿cómo va a ser potente la Liga Filipina? Pues sí, la Liga Filipina, señoras y señores, es bastante potente, con buenos contratos y muy buenos jugadores. En la Liga de Indonesia, pues suelen ser equipos poco anotadores. Las anotaciones, pues suelen andar sobre los 120 puntos, 130. Algún día algún equipo se despista y lleguen a los 160. Pero bueno, que todo el mundo sepa que en Indonesia hay liga, aunque el equipo de Indonesia como tal, como selección, no vaya a participar en el Mundial, pero por esos lares también existe el baloncesto. Tenemos ya 17 países clasificados, Julio. Vamos a desglosarlos. De Europa tenemos clasificados a Letonia, Grecia, Alemania, Finlandia, Eslovenia, Francia, Lituania, España e Italia. 9 europeos de momento. 6 países de Asia y Oceanía que juegan en el mismo bloque. 2 de ellos son los anfitriones, Filipinas y Japón, que están jugando la fase de clasificación, cosa que también en el baloncesto moderno pasa con el Eurobásquet también. Yo no sé para qué juegan los anfitriones las fases de clasificación, porque eso altera su grupo. Su grupo, claro, no es lo mismo jugar en un grupo que juegues contra un rival que ya está clasificado, que juegues en uno en el que todos no están, luchan por clasificarse, pero claro, ese puesto ya está otorgado. Claro. Pero bueno, como Es son un sin sentidos contrasentido, sí. de los sistemas de competición modernos que hemos hablado, son sin sentidos, que no hay. Yo creo que si viene un extraterrestre y se lo intentas explicar, flipa. Flipa. No, es que no tiene explicación, Fran. Realmente no tiene ninguna explicación, ni es una situación lógica. Bueno, pues de Asia y Oceanía están clasificados, además de Filipinas y Japón, como anfitriones. También están Líbano, Nueva Zelanda, Australia y China. De África solo está clasificado de momento Costa de Marfil, y de América de momento solo clasificado Canadá matemáticamente. Es verdad que hay otros equipos ya como Estados Unidos que lo tienen muy encarrilado, no así Argentina, ojo a Argentina, ojo a Turquía, y ahora vamos a hablar de Turquía, pero bueno, de momento, como te digo, 17 países ya clasificados. España logró su pase, ganó en Italia un partido muy apretado en la prórroga, y luego el lunes se impuso a Países Bajos en casa, un partido que al descanso estaba empatado, pero luego, bueno, ya el equipo de Scariolo, bueno, pudo sacarlo con más comodidad. ¿Algún comentario sobre, bueno, esos partidos de España? Pues mira, que el partido en Italia, la victoria tiene mucho mérito. Como siempre, bueno, las canchas italianas son muy complicadas. Sigo viendo a un Alberto Díaz que ha sido en estos últimos meses el auténtico catalizador del juego español. Igual no tanto en cuanto a la producción de jugadas, pero sí en cuanto a la defensa, en cuanto a robos. En fin, aportando puntos muy importantes en momentos decisivos. Y bueno, pues victoria que fue la prórroga, pero bueno, de mucho mérito del equipo español. Y luego, bueno, yo creo que había una superioridad bastante clara frente a Países Bajos, que tiene algunos jugadores incluso conocidos, como es el caso de Schafferner, ¿no? Que lo conocemos bien por estos lares, digo, por España, de militar en conjuntos españoles. Y bueno, la verdad es que tiene un equipo interesante Países Bajos, que ahora no sé por qué hay que decir Países Bajos si fue toda la vida Holanda. Bueno, ahora hay que decir Países Bajos, pues decimos Países Bajos. Esperemos que no surja otro nación que sea Países Altos, porque entonces los Países Bajos se podrían enfrentar a los Países Altos, igual tenemos otra guerra. Bien, después de esta tontería que acabo de decir, España era bastante superior a los Países Bajos y al final se demostró, sobre todo en la segunda parte, porque la primera estuvo muy igualada. Por cierto, con un porcentaje en tiros de tres de los tulipanes, vamos a decirlos así,
francamente, bueno, siempre fueron muy buenos tiradores los jugadores holandeses y, bueno, el otro día lo demostraron. Y, bueno, pues oye, ¿te acuerdas del Nashua Den Bosch? Sí, hombre, equipo histórico. Y el Parker Leiden. También, efectivamente. Jugadores muy buenos siempre en Holanda, sobre todo exteriores, siempre tenían jugadores muy, muy interesantes. Y me acuerdo de un jugador que se llamaba Kees Akerboom. Ese te iba a decir yo, Akerboom, que era uno de los clásicos del Den Bosch, que llegó a participar en liguillas, en aquellas liguillas que se disputaban al final 6 equipos, donde se clasificaban solamente los 2 primeros para la final de la Copa Europa. Pues en alguna de aquellas clasificaciones finales estaba por ahí el Den Bosch, que, bueno, era un equipo, yo creo que bastante clásico en el concierto europeo, sobre todo para aquellas personas que peinamos canas. Yo me acuerdo que el Den Bosch hubo un año que cuando ya la Euroliga en vez de 6 en esa liguilla eran 8 y pasaban ya a la Final Four, que esos años lo jugó el Barça bastantes temporadas, un año que el Barça perdió allí en Holanda y perdieron muchos. Estuvo, de hecho, debió quedar sexto en la liguilla, o sí, estuvo, o sea, fue el equipo, digamos, revelación. Y me parece que estaba jugando como uno de sus extranjeros, Paul Thompson, la metralleta que en el Barcelona no había triunfado, que debió ser incluso después de estar en Barcelona. A ver, tendría que consultarte eso. Bueno, realmente yo creo que siempre hubo buenos americanos, ¿no? Sí, en Holanda, Bélgica, ¿eh? En Holanda, Bélgica, y siempre hubo, yo creo que, aunque pudieran ser consideradas ligas un poco menores respecto a la española, a la italiana, pero bueno, hubo una época que yo creo que bueno, y ahora yo creo que será probablemente también porque, bueno, siempre hay equipos holandeses que están jugando competiciones europeas, etcétera. Yo creo que siempre hay alguno y, bueno, yo creo que recuerdo con cierto cariño esa época del Den Bosch, que era patrocinado por una empresa que se llamaba Nashua y que, bueno, en aquella época siempre se decía, bueno, ahora yo creo que hay cierta cultura también, pero se hablaba siempre del patrocinador. Lógicamente, el Milán no lo conocíamos por Milán, lo conocíamos por Billy Milán, por ejemplo, o el Tracer de Milán, o el Cinzano Milán en los años 70. Y en Bélgica el equipo fuerte de aquella época era el Malinas, el Mechelen, el Malinas. Efectivamente. Maespils Malinas. Maespils, que es una marca de cerveza, para aquellos que no lo sepan. Ahora sería imposible tener esos patrocinadores, no te dejarían. Ni bueno, Licor 43, ni equipos así. Efectivamente, o chicasdetuciudad.com. Bueno, eso fue un intento, no sé si es una leyenda urbana o si fue algo de cierto. No, yo creo que fue cierto. Lo que pasa es que al final seguramente no se llegó a un acuerdo y el tema quedó zanjado un poco también por la polémica que se suscitó en ese momento. Recordemos, para aquella gente que no sepa de qué estamos hablando, que hubo un momento en el que Gijón Baloncesto se dijo que iba a tener un sponsor, que era una página, bueno, de contenido para adultos, vamos a decirlo así, que se llamaba chicasdetuciudad.com, que al final, evidentemente, quedó en agua de borrajas. Así es. Julio, otro tema importante, volvemos al tema que estamos tratando, que no sé por qué. Estamos hablando de Holanda por el tema del partido contra España. Digo, coño, si yo tengo aquí Grecia de Tonia, ¿y qué tiene que ver esto con Holanda? Vale, no, haré cosas. El tema de las convocatorias de algunos países es que es de traca, ¿eh? Te voy a dar la alineación de Grecia en el partido de Grecia-Letonia, que perdió 60-80 Grecia. Ojo al dato. Te voy a decir, el quinteto titular de Grecia fue formado por Gikas, Gontikas, Moraitis, Rokabopoulos y Salmpouris. En el banquillo estaban Charalampopoulos, Giannopoulos, Kaklamanakis, Lunchis, Muratos, Detsipoglu y Sairelis. Es que yo creo, sinceramente, que no conozco ni un solo jugador, tío. Yo creo, ahora mismo pensé que estabas dando una alineación de Grecia del año 76. Porque sí, o hablando de dinosaurios también, porque tienen nombres así un poco... Sí. Tenían nombres entre griegos y lituanos casi.
Escucha, no conozco a nadie, yo tampoco. No conozco a nadie. Que me perdonen los griegos, pero no conozco a nadie. Bueno, y tú desde seleccionador, claro, a ver, independientemente que nos caiga mejor o peor, que nos guste más o menos, a ver, si vas con ese equipo, chico, contra una Letonia que tenía ya gente conocida, estaba uno de los Bertans, estaba Yanis Timma, estaba Maris Meyeris, estaba, bueno, la serie de jugadores, Tonsley y Manis, Lomax, bueno, había gente ya conocida. Claro, pues palmaron de 20 puntos, pero es que el grupo de Grecia, que al final se metió, es que este es un grupo con Letonia, Serbia, Grecia y Turquía, además de Bélgica y Gran Bretaña, y solo pasan los 3 primeros de cada grupo. Claro, Grecia se vio ahí contra las cuerdas, todavía que es verdad que quedan todavía 2 jornadas más en estas fases de clasificación, y también quiero comentar un tema que pasó en este grupo, en el famoso Serbia-Turquía, el sinvergüenza, que hay que decirlo así, de Ataman, que es seleccionador turco y entrenador del Anadolu Efes, no permitió que Serbia llevase a Vasilije Micic para, evidentemente, fastidiar a Serbia. Por cierto, hubo un enfrentamiento muy fuerte en la banda entre Ataman y Pesic. Pesic no se achantó y cada uno desde su zona, pero bueno, aquello parecía, no sé, la pelea de gallos. Pero bueno, al final la trampa rescampra, como se suele decir, y Serbia ganó ese partido ante Turquía de 1 punto. Y ojo que la Turquía está casi eliminada. Y como se suele decir, el karma al final, pues mira, muchas veces obra en la vida y en el deporte, Julio. Pero sí, por supuesto, pero yo lo que no entiendo es la postura del jugador. Es decir, si tu entrenador te prohíbe, ¿en qué se basa el entrenador para prohibirme ir a una convocatoria de mi selección? Si yo quiero ir. Aparte que eso, no sé si ahí la FIBA debería entrar de oficio, ¿eh? Porque, pero bueno, en cualquier... Claro, lógicamente Micic no se querrá enfrentar con el entrenador que tiene durante todo el año, porque al fin y al cabo Micic va a la selección serbia pues cuando va. Quiero decir, un número de partidos X al año, o a lo mejor durante una temporada ni siquiera hay partidos, ¿no? Con el entrenador, o sea, con el entrenador del EFES tiene que convivir todo el año, pero bueno, yo creo que con independencia de la postura de Ataman, que este hombre, Frank, de verdad te lo digo, por más que me empeño, no me cae mal. No me digas... A mí me cae, tío, a mí me cae como una patada en esa parte. No, bien, pues, y lo respeto profundamente, pero yo quisiera que me cayera mal, pero no, es imposible, no sé qué le veo, me tiene abducido, no lo termino de entender. Bueno, el caso es que con independencia de lo que hizo Ataman, que estuvo francamente feo, yo creo que Micic tenía que haber dado un paso al frente y decir, coach o entrenador, mire, yo voy a ir a la selección porque es un partido muy importante y aunque el rival sea precisamente usted con su selección, yo tengo que ir con la mía. Y el tema se hubiera zanjado y ahí yo creo que Ataman no hubiera podido decir absolutamente nada. El jugador parece que se achantó, acató la decisión de Ataman, no sé si de muy buen gusto o de muy mal gusto, pero la acató. Y yo creo que un jugador además como Micic, quiero decirte, yo creo que tiene todos los galones del mundo para poder hacer lo que él estime oportuno. Es decir, no es un jugador que hubiera sido un jugador sin nombre que a lo mejor luego el entrenador te hubiera relegado en tu equipo. No, en el caso de Micic no es ese y yo creo que hubiera tenido que dar un paso al frente. Bueno, volviendo al tema de yo creo que de la FIBA había muchas protestas este fin de semana sobre ese tema porque hay equipos que Grecia se puede haber quedado fuera y un jugador como Giannis Antetokounmpo no juega la Copa del Mundo, igual que en la anterior Copa del Mundo no la jugó Eslovenia porque bueno, Eslovenia no tenía a Doncic, no tenía todas sus estrellas ni a Dragic y quedó eliminada en la fase de clasificación. Bueno, de este caso sí están metiéndose prácticamente todos los países grandes y se acabarán metiendo casi todos, pero alguno, bueno, como el caso de Turquía, se va a quedar por el camino posiblemente. Julio, pasamos a hablar de la Liga Endesa, que se nos va el tiempo. Antes de entrar en lo que va a ser la previa de la jornada, que la tocaremos muy de pasada, sí vamos a repasar un poco a noticias de mercado, porque Zaragoza y Manresa se han mostrado activos en esta pausa de las ventanas FIBA. Zaragoza cortó a Frankie Ferrari, que luego hablaremos de él otra vez, y ha traído a Chris Wright, un base veterano de 33 años americano, que, ojo, es el primer jugador que él padece esclerosis múltiple y es el primer jugador que sufre de esa enfermedad y que jugó en la NBA con esa enfermedad. Jugó en la Universidad de Georgetown, un clásico, jugó en la NBA, entre ellos en Charlotte y en Dallas, ha jugado en la G-League, ha jugado en Turquía, en Puerto Rico, en Italia, en Francia, un base muy experto y que, bueno, que parece que ser una de las piezas
que busca Porfirio Fisac en la reacción de su equipo. De hecho, se rumorea que Zaragoza va a hacer algún movimiento más. Pues mira, yo te voy a decir una cosa, mi mayor reconocimiento a este jugador, porque no es fácil saber que convives con una enfermedad, que es una enfermedad neurodegenerativa, es una enfermedad que, bueno, si el jugador tiene suerte, pues, bueno, irá avanzando, pero quiero decir, no le generará, si tiene suerte, no le generará una situación de incapacidad rápidamente. No sabemos el futuro, no sabemos si se va a encontrar una cura. Las enfermedades neurológicas son las grandes desconocidas de la medicina, porque por mucho que se investiga, el cerebro es el gran desconocido del cuerpo humano. Y yo solamente espero que el jugador tenga suerte. Ya tiene mucho mérito para mí que esté jugando con 33 años y con ese diagnóstico, porque aunque físicamente estés bien, la cabeza lógicamente tiene que pensar en esa... A lo mejor él lo utiliza como una válvula de escape y yo lo entiendo, ¿no? Y ojalá pueda seguir jugando hasta los 50 años, nada me alegraría más, porque para mí, pues este tipo de enfermedades en jugadores profesionales, pues yo creo que el jugador siga para adelante, pues tiene mucho mérito, ¿no? Por otro lado, parece que es claro que Zaragoza busca una reacción y que eso, estamos acudiendo al mercado y seguramente que vaya a haber algún movimiento más. Bueno, sí, después de la apertura de puertas que le hizo el Madrid para que el Zaragoza reaccionase, sí, porque le hizo una apertura de puertas en toda regla. Yo supongo que habrá otros equipos que estarán francamente cabreados. Espero que cuando el Madrid vaya a Santiago abra también las puertas y deje la situación en igualdad de condiciones, porque vamos, lo del Madrid el otro día me pareció lamentable. Pues lógicamente ahora con esa primera victoria el Zaragoza quiere más, lógicamente, ¿no? Y bueno, intentará buscar en el mercado, porque está claro que la situación ya era francamente preocupante. Por eso cuando ves, cuando ves estas cosas, pues inevitablemente ya sabes que pensamos un poco en el Alimerca Oviedo, en la posibilidad de que haya algún tipo de modificación para que haya algún tipo de revulsivo. Y bueno, yo creo que los equipos, pues lógicamente el Zaragoza además ya las pasó canutas, lleva pasando las canutas varias temporadas, haciendo las cosas yo creo que más mal que bien, y por lo tanto no querrá que se repita circunstancias acontecidas mismamente la temporada pasada, donde yo creo que el equipo maño se salvó por una auténtica carambola. Y otro equipo que está moviéndose mucho en el mercado es el Baxi Manresa, y aquí tenemos muchas noticias, Julio. Jake Lyman, un jugador que había fichado la semana pasada, jugador con pasado en la NBA, jugador de prestigio y con una buena trayectoria, al final no pasó la revisión médica por una hernia discal, y ahí yo también que sufro de hernia discal, pues sé lo que es, y la verdad que no ha podido al final incorporar a Jake Lyman en el equipo manresano. Parece que este año a Manresa todo le sale al revés. Sí ha fichado a Frankie Ferrari, cortado en Zaragoza, el base estadounidense con pasaporte italiano, 26 años, 1,85, que además vuelve a Manresa. Él hizo, bueno, muy buen año en su momento en Manresa, y se tendrá mucho morbo cuando juegue contra Zaragoza a ver lo que puede hacer el jugador italoamericano, Julio. Me sorprende bastante la salida de este jugador de Zaragoza, porque yo creo que era un jugador que podía aportar muchas cosas. No sé, supongo que Porfirio Fisac evidentemente sabe mucho más que yo de baloncesto y tiene mucha más experiencia que yo, y por lo tanto él habrá visto por qué tiene que dejar ese hueco libre, ¿no? Bueno, yo creo que es un fichaje interesante para Manresa, que evidentemente busca revulsivos también en forma de jugadores, porque la situación de Manresa este año, pues desgraciadamente para ellos, es radicalmente diferente. Y claro, esto es lo que muchas veces a mí, el deporte realmente y la vida es así, pero claro, tú haces una gran temporada y en vez de premiarte los hados divinos te castigan. ¿Cómo? Deshaciéndote el equipo. Claro, como es un equipo que no puede competir, y eso lo hemos visto, lo hemos vivido muchas veces en el Alimerca Oviedo, grandes temporadas, y claro, el equipo pues al final te lo llevan por todos los lados, ¿no? Esta es un poco la ingratitud del deporte, ¿no? Que, bueno, yo creo que el Manresa se merecería tener este año otro equipazo y volver a hacer otra gran temporada como la anterior, que yo creo que fue el gran animador de la Liga CB. Es que podría pasar fácilmente que este año el Manresa baje y pase de en 2 años de estar jugando playoff y luchando, bueno, incluso jugando una final europea, como jugó aquella final contra Tenerife, ¿no? Si no me falla la memoria,
a Sí. jugar en la Leboro en 2 años. Pues fíjate lo que eso supondría, ¿no? Y ya te digo, el año pasado yo creo que el Manresa fue el gran animador de la liga con un juego absolutamente espectacular, con jugadores increíbles, con Chima Moneke a la cabeza, ¿eh? Y claro, todos esos jugadores pues han fichado prácticamente el 80% por otros equipos porque se han revalorizado muchísimo y claro, el Manresa no ha podido mantener esos contratos. Y bueno, pues es lo que te digo, la ingratitud del deporte. Haces una gran temporada y en vez de ser premiado por los astros divinos, pues eres claramente castigado. Manresa que sigue fichando, ha incorporado a un jugador muy interesante, Julio, el pivote estonio Matías Tas, 23 años 208, formado en la Universidad de San Meris y estaba jugando su primer año profesional en el Dąbrowa Górnicza de Polonia, pero bueno, vino la oferta de Manresa y dejó el equipo polaco y estaba promediando 12.6 rebotes, un jugador con buenos números en una liga como la polaca. Y también otra noticia en Fuenlabrada, han renovado a Marc García hasta el 2024, uno de sus jugadores fundamentales. Pero bueno, como te digo, buen fichaje parece este Matías Tas, que habrá que hacerle seguimiento. Además, de un país como Estonia que saca, pues un país pequeño, no saca muchos jugadores, pero los que saca buenas piezas a nivel baloncestístico. Sí, sí, es un jugador que además viene de una liga bastante buena como es la liga polaca. Y bueno, pues evidentemente veremos las prestaciones que le da al Manresa, que tienen que ser bastantes para que el equipo manresano, bueno, pues salga un poquitín de esa situación de atolladero que tiene en la actualidad. Próxima jornada, la jornada 8, ya se disputa este fin de semana. El sábado tenemos a las 6 de la tarde Betis Zaragoza, ojo a ese partido, dos equipos en la zona baja. También a las 6 Obradoiro Unicaja, ya estabas esperando por ese partido. 9 menos cuarto Tenerife Valencia, buen partido. También 9 menos cuarto Girona Gran Canaria, eso es para el sábado. Domingo por la mañana a las 12:30 Bilbao Fuenlabrada Real Madrid UCAM Murcia. A las 5 Manresa Baskonia, mira tú lo que tiene Manresa. Aunque bueno, a ver si Baskonia viene cansado de jugar en Mónaco. A las 6:30 el domingo Derbi catalán, el clásico Juventud Barça. Y domingo a las 8 cerramos con el Granada Breogán. Bueno, pues una jornada muy interesante. Bueno, espero que el Obradoiro pueda ganar a Unicaja y se meta con 3 victorias porque la situación se está comprimiendo demasiado. El Obradoiro está demasiado abajo para los merecimientos, puesto que yo creo que debería llevar mínimo una victoria más, si no 2. Y claro, no se han conseguido y ahora vienen un poquitín las apreturas, pero bueno, la ventaja que tiene el Obradoiro es que, primero, que tiene a Moncho Fernández en el banquillo, lo cual es una garantía de absoluto éxito siempre. Y en segundo lugar, que, bueno, desgraciadamente está acostumbrado un poquitín a navegar por esas aguas que llamo yo procelosas, donde yo creo que al final siempre se desenvuelve bien. El Obradoiro yo creo que tiene este año un buen equipo y simplemente yo creo que lo que ha tenido ha sido bastante mala fortuna porque ha tenido partidos bastante ajustados. Recuerdo el de Granada o el de Valencia en casa, que los ha podido ganar perfectamente y al final los perdió, ¿no? Entonces, a veces, pues fíjate, con 2 victorias más estarías en mitad de la tabla, ¿no? Bueno, esperemos que el Obradoiro gane ese partido. El Madrid debería ganar a Murcia y no volver a hacer el ridículo como hizo en Zaragoza. Y bueno, luego hay enfrentamientos, un clásico entre el Juventud y el Barcelona. Veremos a ver si Carles Durán sigue con sus formas o las modela o las modera un poco, porque lo de este entrenador también es para hacérselo mirar, realmente. Y bueno, es un partido complicado para el Barça, que viene de jugar también Euroliga y Badalona nunca es una cancha fácil. Y bueno, hay otro partido interesante, ese Betis Zaragoza, que puede ser un poquitín, iba a decir dramático, bueno, a estas alturas de la liga, pero es un partido muy importante para los dos para poder salir de esas situaciones bajas de la clasificación. Entramos ya a la recta final del programa, Julio. NBA, vamos a repasar muy rápido los resultados de esta madrugada y la clasificación. New Orleans 113, Memphis 102, Utah 111, New York 118. Los Utah Jazz, que habían empezado muy bien, tropezaron esta pasada madrugada. Portland 117, San Antonio 110. Ojo a este resultado, Julio, porque los Brooklyn Nets no están nada bien en este inicio de curso. Sacramento 153. Brooklyn 121, le cayó la del pulpo en Sacramento a los Nets. Y un duelo entre tu equipo y mi equipo, Dallas 103, Clippers 101. Lo siento, la vida es así. Victoria apretada. Eso sí,
empezó ganando Dallas el primer cuarto 30-15, pero luego remontaron los Clippers a nivel estadístico. De nuevo Luka Doncic, como no, 35 puntos, 11 rebotes. Y en los Clippers, Paul George con 23 puntos como máximo encestador, Julio. Bueno, pues sí, en ese duelo entre tu equipo y el mío, pues al final salió vencedor Luka Doncic, 2 puntos, bueno, un partido muy ajustado, con alternativas. Al final yo creo que se lo llevó justamente Dallas. Y oye, 153 puntos. ¿Cómo se pueden meter 153 puntos en un partido, aunque sea de 48 minutos? Pues da una media aproximadamente de pues 153 entre 48, pues echa la cuenta. Cada minuto. 3 puntos y pico cada minuto, 3,5. Efectivamente. Sí, 3 puntos y pico, pero como un martillo pilón. Es decir, la verdad es que ahí, de todas formas, hay que estar muy acertado en ataque. Bueno, la defensa del equipo rival sería también de Chichinabo, como diría un amigo mío, pero tienes que estar muy acertado en ataque, porque si te dejan tirar solo y no la metes, no la metes. Entonces, bueno, 153 puntos. La verdad es que a los entrenadores que les guste defender, no creo que pongan como modelo ese partido precisamente. Mira tú lo que te voy a comentar ahora, Julio, las clasificaciones. Este año la NBA está ciertamente igualada. Teníamos el único equipo invicto que era Milwaukee, que había perdido la semana pasada, pues ya lleva 3 derrotas. Por cierto, volvió a perder con Atlanta, parece que Atlanta es su bestia negra. Y te voy a dar cómo van cada conferencia. En la este, el líder ya es Boston con 11-3. Luego tenemos a Milwaukee 10-3, 9-5 para Atlanta, Cleveland 8-5 y Washington 8-6. Por ejemplo, Brooklyn está 6-9, fíjate tú, está fuera incluso del play-in. Y bueno, equipos como Filadelfia y Miami 7-7. La verdad que una conferencia donde Milwaukee ha perdido fuelle y Boston, la verdad, anda fino últimamente. Sí, bueno, pero si te fijas en la clasificación, quitando prácticamente los 2 primeros equipos que han perdido 3 partidos, los demás ya se van a 5 derrotas, 5 derrotas. Hay un equipo que está 8-6, dijiste. Quiero decirte, efectivamente, yo creo que eso revela que este año la NBA está en contexto de igualdad importante. Y claro, se pierden partidos, todos los equipos pierden. El que había empezado muy bien, pues ahora acumuló 3 derrotas prácticamente consecutivas, ya se puso al nivel de los demás. Es decir, hay bastante mejunje, otra palabra que me gusta bastante mejunje clasificatorio este año en la NBA, sí. Pues todavía peor en la conferencia oeste, porque si los líderes del este tienen 3 derrotas, en el este tenemos que coger a Portland primero 10-4, Denver 9-4, Utah tercero 10-6, Phoenix y Dallas 8-5, luego tenemos a Clippers, por ejemplo, está noveno con 8-7, Golden State está fuera de playoff con 6-8 y de play-in, y bueno, Lakers que no levanta cabeza 3-10, Lakers yo creo que este año va a ser un año totalmente de auténtica demolición, ya sin contarte Houston que está 2-12, pero bueno, lo que digo, Julio, una NBA que la verdad, hombre, yo creo que según vaya avanzando la temporada, ya habrá equipos que asomen un poco la cabeza y que se posicionen como grandes candidatos. Hombre, yo creo que hay Milwaukee y Boston sí son 2 equipos que hay que contar con ellos, pero veo muy abierto el oeste. El oeste sí que lo veo, equipos como Golden State y Phoenix, que son los fuertes de estos últimos años, de momento este año no están dando el nivel. Yo, bueno, prefiero una competición así, porque de esa manera todas las semanas cualquier equipo puede ganar al rival, ¿no? Y bueno, que el hecho de que se pierdan muchos partidos entre todos va a hacer que al final, hombre, un poco lo que dices tú, según vayan pasando las jornadas, seguramente esa extrema igualdad que hay ahora no se va a poder mantener del todo, pero bueno, va a dar una competición yo creo que muy igualada y bueno, pues al final eso es lo que da salsa, ¿no? Cuanto más igualada sea una competición, mejor, porque eso quiere decir que todas las semanas los equipos pierden partidos, unas semanas unos, unas semanas otros, y eso hace que la clasificación esté totalmente igualada y pueda incluso ir cambiando casi de semana en semana. Bueno, hablando de salsa, tendremos ya que terminar, evidentemente, con la salsa rosa, la crónica rosa, Julio, del programa de hoy, que la verdad que ha sido muy completo. Bueno, teníamos la semana pasada un conflicto abierto entre Kiko Hernández y la
Y Belén Rodríguez. La Belén Rodríguez esta. Bueno, pues se recrudece, Fran. Se recrudece. Que se recrudece el conflicto, sí. Parece ser que, bueno, están interviniendo otras personas que quieren limar asperezas entre... Perdón. Cuando me decías que están interviniendo, pensé que ibas a decir la OTAN. Sí, bueno, casi. A este paso casi. Yo creo que va a intervenir Putin seguramente y Biden. Putin y Biden. Los dos que terminan en N. Escucha, que parece ser que la cosa se recrudece porque, bueno, la postura de Belén Rodríguez yo creo que está muy radicada. De hecho, ha bloqueado a varias personas, entre ellas a Kiko Hernández, bloqueado telefónicamente. Hay personas que intentan acercar o que intentan que acerquen posturas, pero no por parte de Belén Rodríguez. Parece ser que la cosa está muy enconada, enconada sin ñ. De la otra manera podría estar también, pero de momento sin n. Sin ñ, perdón, sin ñ. Y bueno, pues veremos a ver cómo acaba todo este tema. Kiko Hernández está diciendo que, bueno, que por parte de él que ya no va a existir ninguna comunicación, le ha sentado todas estas cosas a cuerno quemado. Y por cierto, hablando de Kiko Hernández, se vuelve a comentar esa amistad, bueno, vamos a decir especial, que tiene con un actor que parece ser que ha vuelto a salir un reportaje. Argentino, ¿no? Los han vuelto a pillar. Argentino. Sí. Los han vuelto a pillar en una escapada que han tenido y, bueno, parece ser que salen unas fotografías. Los miércoles suele ser un día en el que suelen salir bastantes revistas del corazón y bueno, él no hace nada más que desmentir que no tiene absolutamente nada, ningún tipo de relación más allá de amistad con esta persona, pero bueno, hay muchas voces que ya empiezan a comentar que el tema pues no es como dice Kiko Hernández. Que hay ilusión por medio. Bueno, no sé si hay ilusión o hay... Cuidado con lo que puedes decir. Mejor me callo, Fran. Cuidado con lo que puedes decir. Julio, hablabas de cuerno quemado, en la Isla de las Tentaciones, la última pareja que entró, que fue la formada por Cristian y ella ahora mismo, no me acuerdo cómo se llama, estoy fatal de memoria, pero bueno, como el que iba a hablar es Cristian, en realidad ella en este caso no tiene mucho protagonismo. Pues nada, este chaval, nada más meterlo en la mansión de las tentadoras, fue a cuchillo, no hizo prisioneros y ha sido el primero que, bueno, había habido ya varias chicas, varias de las concursantes que habían caído en la tentación de besuqueos, magreos y tal, pero este no, este ya se consagró, este fue con ñ, de lo que hablabas antes, este ya fue con ñ y entonces, bueno, pues nada, la chavala evidentemente cuando vio las imágenes montó en cólera, que es una palabra o una expresión que me gusta mucho, montar en cólera, es así como si tú fueras en el caballo de Atila. Y nada, sí, más o menos el caballo de Atila fue el Cristian, pero lo que te quería decir, nada, que el chaval no perdió el tiempo, dijo, oye, yo me tomo la vida como una carrera de 100 metros, como Usain Bolt, y nada, yo creo que no debió de estar ni 2 días, fue a cuchillo y vamos, no solo pensó. ¿Este chico Cristian Fran será torero? Lo digo porque es probable que no sé. No, te lo decía más que nada porque creo que igual hizo un uso del estoque, como tú me estás comentando, es lo que deduzco yo, que hizo un uso del estoque y probablemente hizo una limpieza de sable también. Bueno, se está poniendo el programa muy de 2 rombos, ¿eh? ¿Te acuerdas de las películas con 2 rombos, Totalmente. Y con un rombo, que eso no se acuerda nadie. Las había con un rombo que era para mayores de 14 años y luego eran las de 2 rombos que eran para mayores de 18. Efectivamente. Y por cierto, otra cosa que también hay que apuntar, mayores de 18 años y 2 rombos no significaba que fuera simplemente por temas de escenas eróticas o sexuales, sí, sino a lo mejor por violencia extrema o películas muy fuertes que se consideraron notas para los menores de edad y ponían 2 rombos. Y las que eran así un poco tal, pues le ponían 1. Hombre, en realidad yo te voy a decir una cosa. Yo que siempre fui un voyeur reputado, siempre esperaba que, bueno, cuando salían los 2 rombos, bueno, pues apareciera una imagen. Bueno, es que, a ver, era la época que estaba, venía a España de lo que venía. Claro. Y, de hecho,
Tú fíjate, yo creo que ponían 2 rombos hasta en Curro Jiménez. ¿Te acuerdas de Curro Jiménez? Sí, hombre, La una serie que la clásica. ponía los domingos por la noche. Bueno, pues yo creo que en algunos episodios de Curro Jiménez mangaban ahí los 2 rombos. Y bueno, Curro Jiménez, quiero decirte, bueno, sería por eso, porque había tiros y había puñaladas y había todas esas cosas, pero no por otra circunstancia Bueno, más. hay puñadas, más bien navajazos y de Con la los faca. curiosos, ¿eh? Con la faca, Con la eso no faca era, y con eso el no era, trabuco. sí, Hablando sí, de Cristian, la faca y ya, el trabuco. ya. Eso no era pecata minuta, las No, no, navajas que no. llevaban Curro Jiménez y compañía, ¿eh? Y el algarrobo y el estudiante. Tener un buen trabuco siempre te trajo tus buenos beneficios, Frank. Dividendos. Sí, también. Ya, dividendos, eso sobre todo más ahora en la época del cine X. Pues Sí, sí, hay gente que ha hecho carrera con eso, ¿no? Con esos atributos. efectivamente. Algún día haremos o Cuidado. mencionaremos en el programa algunos títulos de culto de ese tipo de. Que eran Bof, títulos de culto que eran con rima, ¿eh? No te lo pierdas. ya, pero voy a tener que empezar a ponerle pitidos al programa Pues, este, ¿eh? no, de todas Censurar. formas, antes de mencionar nada, ya te comentaré. Digo, No, no, te voy a tener que empezar a censurar y voy a tener que poner también efectivamente, 2 rombos en el programa, ¿eh? es que esto todo me lleva a las reminiscencias del pasado. Ya. Esa Esto pues, época no se puede cumplir del años. cine del destape, la Oh, María José Cantudo uf, y Estela Reynolds. también. Y Estela Reynolds y Bárbara Rey, que nunca se puso mejor apellido que lo de Rey. Ya, ya. Eso parece, eso parece. Como diría el otro, eso parece. Sí, no, ¿Eh? no era un apellido a lo mejor puesto así de esta manera un poco al azar, ¿no? Bueno, no, yo creo que cuando se lo puso sí era más bien al azar, pero luego hubo una coincidencia ahí o una supuesta, vamos a decir supuestamente, no sé que alguien se moleste, pero no, luego no fue yo creo que una buena coincidencia, no, la verdad. Bueno, algún día habría que hablar de temas ya más escabrosos, que hubo una actriz de aquella época que acabó muy mal, ¿eh? Una actriz, Sí, una eh, chica también que, bueno, eso sí quedaría para hacer un programa, pero ya un programa de un tono mucho más serio, ¿eh? pero ¿te refieres a Lali Spinet? No, bueno, mira, Larry Spinett también es otra actriz que eso ya fue otros derroteros, pero me refería a Sandra Mozarovsky. Ah, sí, claro, Sandra Y Mozarowski. ahí había unos rumores muy fuertes con lo de Sandra Mozarovsky, ¿eh? Sí, decían que esa chica creo que cayó desde una ventana y Desde murió. un balcón muy raro, porque era un balcón que estaba muy tal, estaba embarazada y era, bueno, muy joven. Y bueno, parece ser que podía haber tenido ciertas relaciones y que, bueno, había sospechas sobre ese suicidio, si era suicidio o no era suicidio. Sí, Sandra Mozarowski, es verdad, una chica, una actriz, buena actriz, que también yo creo que hizo algo de cine de. Erótico. Sí. Bueno, erótico de aquella época, claro. Bueno, es que el cine de esa época, por ejemplo, en las películas de vampiros y de tal, pues a veces salían escenas un poco en ese sentido de desnudos y tal, y bueno, pues yo creo que Sandra Mozarowski intervenía en ese tipo de películas y también en algunas de destape puro y duro. Pues fíjate tú de lo que hemos terminado hablando, ¿eh? Ya te digo yo, Cualquier día esto cualquier día nos cierran el canal, yo solo digo eso. se me ocurre, me recuerdo una canción que cantaba, ¿te acuerdas de Leonardo Dantes? Hombre, claro. Lo que no me Lengua acuerdo mucho de las canciones viperina, que cantaba. ¿Cuál? lengua viperina, lengua viperina, chun, chun, chun. Ten cuidado que YouTube tiene ojos en todos los sitios, ¿eh? No, pero lengua viperina. Era una canción Y de Leonardo Dantes, que no sé por dónde andará el hombre. a ver si un día nos cierran el canal y tenemos ahí un problema. Ya, no, siempre sabemos modular. Sabemos salir del paso, ¿no? Sí, modular, como la frecuencia modulada. ¿Te acuerdas de la FM? Frecuencia modulada. FM y AM. Y AM, efectivamente. Bueno, Julio, ha sido todo un repaso a la actualidad del baloncesto. Como siempre, al final, cuando ya entramos en otros temas, pues acabamos divagando, pero la verdad que podremos estar hablando de esto horas, ¿eh? Sí, y hablando de divagaciones, etcétera, los programas de Iker Jiménez están muy bien. Sí.
hablando de cosas Aunque esotéricas. a veces se le va un poco la olla últimamente en los programas, Sí. pero bueno, sigue siendo un gran comunicador, eso no cabe duda. Y a veces tratan de crímenes no resueltos y ya sabes que ese mundo a mí me apasiona bastante y bueno, igual tenemos que hacer un día un programa cogiendo algunos casos de la Mira, historia pues de... te pongo uno también escabroso para que a lo mejor vayas ya estudiando el tema. El crimen de los marqueses de Urquijo. Bueno, Cuidado ese... con ese, ¿eh? Ese tiene que eh, salir cortito, sin resolver. ese Aunque, bueno, crimen, sí, bueno. hubo un supuesto culpable que se suicidó, pero hay muchas incógnitas ahí. Rafi Escobedo no solamente fue el único culpable, yo creo, evidentemente alguna participación tuvo que tener, pero Sí. yo creo que el ideólogo del crimen no fue Rafi Escobedo, por todo lo que leí del caso, etcétera, no parece que haya sido el tema este. Lo que pasa es que hay crímenes que jamás sabremos lo que pasó, tío. Y sobre todo estos que pasan tantos años encima en un país como el nuestro, porque en Estados Unidos sí que es verdad que se resuelven a lo mejor 30 años después, 40 años después, pero aquí hay determinados crímenes muy escabrosos o con otras implicaciones, se echa tierras encima de ellos y luego ya no se sabe más. Ya no te voy a nombrar el crimen de Alcácer, que también daría mucho que hablar. Aquí tenemos uno muy famoso que sucedió en el año 76, digo aquí en Gijón, que fue el crimen ¿Sí? de Rambal. De Rambal. Ese está sin resolver directamente, Bueno, al ¿no? final, hace relativamente poco, como un par de años, justo antes de la pandemia, salió un inspector de policía diciendo, de los que había investigado el crimen, diciendo que realmente que el caso estaba policialmente resuelto. De hecho, se achacaba que habían sido dos hermanos, uno de los cuales ya había fallecido, que se dedicaban un poquitín al tema de, bueno, trapicheo, que también se dedicaban un poco a la prostitución masculina, etcétera, que eran gente del barrio. Aunque después salió otro de los policías que habían estado implicados en la investigación y dijo que eso no era cierto. Realmente nunca se supo el tema de Rambal. Bueno, algún día no vamos a contar nada porque yo creo que lo vamos a utilizar para algún programa. Así, yo que he leído muchísimo sobre este caso, pues comentaremos cosas de las que se saben. Hay otras muchas que no se saben y lo dejamos para algún programa que sea interesante. Bueno, Julio, pues mira, me pones ahí el caramelo en la boca, vamos a tener que hacer un programa ya destinado a este tipo de cosas. Julio, terminamos el programa de hoy, eso sí, porque se nos vaya la duración muy larga. Recordando un poco la agenda del fin de semana, el domingo a las 6:30 en la Leporo, Movistar Estudiantes, Alimerca Oviedo Baloncesto y en en Liga EVA, los 3 partidos de los equipos gijoneses de sábado a las 6, Solgaleo Bosco Salesianos, Círculo Gijón, 6:30, Ocoga Seguros Chantada, Grupo Covadonga, y a las 8 el partidazo aquí en el Palacio de Deportes de Gijón, el único que se juega este fin de semana en Asturias de estos equipos, Corinto Gijón Básquet, Cultural Leonesa, y eso sí, también mucho baloncesto interesante en Primera Nacional masculina y femenina. Una agenda Bueno, que no nos falta nada de nada. No, para nada. Bueno, yo solamente espero, pues eso, como siempre digo, desear la mayor de las suertes a los equipos asturianos, empezando por el que está compitiendo en la mayor categoría de todos, que es el Alimerca Oviedo. Bueno, partido muy complicado, pero bueno, vamos a ver si el equipo ya da otra imagen, da una imagen mejor, de un equipo más cohesionado, un equipo, en definitiva, más equipo, y puede hacernos albergar esperanzas de ganar partidos en las siguientes jornadas. En esta va a ser difícil. Y luego vamos a ver si Gijón Básquet consigue derribar el muro de la Cultural Leonesa, que bueno, es un equipo que viene totalmente enrachado, que parece, por lo que se demuestra, que ha hecho muy bien las cosas durante el verano, y vamos a ver si al amparo de la afición, pues Gijón Básquet puede ganar también ese partido, lo cual le daría una buena dosis de moral y sobre todo también un avance en la clasificación. Pues estaremos muy pendientes de todos esos partidos. La semana que viene volveremos a hablar de baloncesto. Os damos las gracias por la atención prestada y os deseamos una feliz semana. Muy buenas tardes. Buenas tardes.